Si queréis podemos ir empezando ya, que son y 35. Yo creo que sí, creo que de momento ya... Pues no, creo que ya 5 minutos de cortesía. ¿Qué tal se me oye? Perfectamente, bien. Vale, perfecto. Pues empiezas tú, Fernando. Vale, empiezo yo con la presentación. Y bueno, antes de nada, pues agradecer a todos y a todas los que estáis aquí hoy en esta formación. Una más del... Si os pido que tengáis el micrófono apagado para que no haga... Y luego ya haremos al final un turno de preguntas que nos podéis también preguntar todo lo que veáis. A ver si... Yo escucho mucho eco. Sí, se está acoplando algún micrófono. ¿Os podéis silenciar todas las personas que estáis? Creo que es Espe. Vale, ya está. Vale, bueno, pues como os decía antes, gracias a todas y a todos los que habéis venido aquí hoy esta tarde para esta formación sobre consejos escolares, y yo inicialmente voy a contaros un poquito sobre nuestra confederación, sobre Confapa, que nos veréis a las AMPAs que estáis con nosotras, con Confapa, nos veréis en los correos que os mandamos, en la información que recibís y luego también en redes sociales. Bueno, nosotros somos la Confederación de AMPAs, AFAS y FAMPAs de la Comunidad de Madrid, y entre los servicios que ofrecemos, como ya sabéis, pues está una escuela de calidad, mayor participación de las familias, o que defendemos, mejor dicho, la autonomía de los centros, la lucha contra el absentismo y la baja motivación del alumnado de bachillerato. En FP, además de pública y gratuita, la preparación académica y profesional de cara al mercado laboral, las nuevas tecnologías, los horarios ampliados, mayor número de centros públicos de construcción, no la construcción por fases, la bajada de los ratios y luego también una auténtica inclusión también en los centros. También estamos ahora mismo trabajando mucho temas de acoso, que estamos también lanzando algunas cosillas también, desgraciadamente con lo que ha pasado en Sevilla, pues estamos también llevando estos temas, que son temas que llevamos también a las reuniones que tenemos tanto en la Consejería de Educación, tanto con el consejero como en las viceconsejerías, como luego en las direcciones de área territorial, que también estamos también presentes. Como veis, tenemos 5 delegaciones, cada una de las direcciones de la territorial, la este, la oeste, la sur, la norte y la Madrid Capital. Aquí tenéis los correos electrónicos, por si coinciden con vuestra edad, pero bueno, lo tenéis todo en la página web, en nuestra página web, que la encontréis enseguida, confapa.org y bueno, confapamadrid.org, y tenéis ahí toda nuestra información. Estamos repartidos por todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Estamos especialmente en el corredor de Henares, pero también tenemos presencia pues también en Comunidad Viejo, en Madrid Ciudad, en el sur, etcétera. Tenemos representación, con lo cual tenéis a colegios e institutos que están en nuestra confederación y que también, bueno, los que nos conocéis, los que estéis ya con nosotros, ya nos conocéis, pero también os podéis sumar a aquellos que estáis aquí hoy en esta formación. ¿Qué servicios ofrecemos y qué razones para sumarse a Confapa? Bueno, pues tenemos un seguro de responsabilidad civil para actividades propias de las AMPAs y de las AFAS, así como para realizar movilizaciones, acciones o concentraciones. Os cubrimos con ese seguro de responsabilidad civil. Tenemos asesoramiento jurídico para AMPAs y AFAS, que nos preguntáis mucho, nos preguntáis bastantes cosas, tanto en el inicio de vuestras AMPAs, de cómo crearos, de cómo configuraros, juntas directivas, como en este caso consejos escolares, otro tipo de problemáticas que tenéis en el día a día como AMPA, como AFA. También os damos información, como os decía antes, desde diferentes canales. Tenemos el correo electrónico, tenemos las redes sociales, tenemos el canal de Telegram, tenemos la página web, que es un weblog. También, bueno, aquí lo que tenemos ya no es Zoom, lo que tenemos es Meet, digamos el entorno de Google, que es gratuito para todas las AMPAs. Sabéis que Meet tiene solamente 1 hora de duración gratuita. Nosotros nos pedís la sala y os damos una reunión para que os reunáis durante tiempo ilimitado. También damos, como en este caso, la formación para las juntas directivas y las claves para la organización interna y funcionamiento en grupo. Consultas y cuestiones administrativas, en este caso consejo escolar, asambleas, actas, juntas directivas, relaciones con los centros, etcétera. Luego también os asesoramos también cuando queráis poner en funcionamiento vuestros propios blogs, vuestros canales de YouTube, vuestra cuenta de X, cuenta de Instagram, etcétera. Y luego también el compromiso que tenemos también de llevar cualquier que demanda explicación educativa a las direcciones de área o a la propia Consejería de Educación. Para confederarse en Confapa, quienes estáis, porque sois algunas las que estáis todavía en ese proceso, pues que deciros que nada, que no tiene ninguna complicación. Copia del acta de esa reunión de la Junta Directiva o de la Asamblea
puede ser que de las dos, donde se quede reflejado ese acuerdo de confederarse con FAPA, una certificación, un certificado del acuerdo de confederarse, en el que esté la firma al menos de la presidenta y de la secretaria. Tenemos modelos de todo este tipo de documentos y luego datos de contacto para que nosotros también ya os metamos a nuestra base de datos. Y luego la cuota que tenemos nosotros está congelada desde hace muchos años en 35 euros. No depende del número de socios, sino que es una cuota fija. Queremos que es bastante baja, pero bueno, nos sirve para cubrir los gastos que tenemos desde Confapa. Y nada más, yo daros las gracias y ya paso la voz a mis compañeros para que ya entremos en la materia. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonadlo primero porque estoy con un trancazo que no sé si me entendéis y me escucháis bien. Como todos los años, ya se ha aprobado el calendario para actualizar los consejos escolares y por eso siempre en estas fechas damos la formación a todas las AMPAs de los consejos escolares, porque es muy importante que tengáis la información y que participéis en los mismos. Entonces, pues bueno, si queréis os resumo un poquito lo primero, el calendario, para que sepáis por las fechas importantes y que estéis pendientes de que los institutos, en los colegios, en los centros las están cumpliendo. Fernando, si quieres puedes ir poniendo la presentación, porque a mí no me deja. Vale, de acuerdo, la voy poniendo yo. La voy colocando. Sigue tú hablando y la voy metiendo. Vale, perfecto. Pues bueno, hasta el 23 de octubre se sorteó en los componentes de la Junta Electoral y se elaboraron los censos electorales. Este año no están incluidos los DNI por la Ley de Protección de Datos, entonces solo van a aparecer nombre y apellidos. En algunos centros incluso solo aparecen las iniciales, tanto del nombre como de los apellidos. Han preguntado y sí, efectivamente es válido, porque por la protección de datos hay profesores o hay padres que no quieren que aparezcan ni sus nombres completos ni sus apellidos. Entonces, que lo sepáis, que si solo aparecen las iniciales, que está dentro de la legalidad. Del 4 al 7 de noviembre, el 31 de octubre, perdón, se constituye la Junta Electoral y del 4 al 7 de noviembre se aprueba el censo electoral, publican el censo provisional y la fijación del periodo de reclamaciones. Antes del 7 de noviembre tiene que estar publicado el censo electoral definitivo y la fijación del calendario electoral, y se abre la presentación de candidaturas, tanto de profesores como de personal administrativo y servicio y de padres y alumnos. Del 10 al 12 de noviembre finaliza el plazo de presentación de las candidaturas, se publican las listas provisionales y se abre el plazo para presentación de reclamaciones a la lista de candidatos. El 17 de noviembre es el último día para presentar reclamaciones. 21 de noviembre se publica la lista definitiva de candidatos y del 24 al 28 de noviembre se constituyen las mesas electorales y se celebran las elecciones. Hasta el 2 de diciembre se proclaman los candidatos electos y los suplentes. Normalmente antes del 10 de diciembre o como máximo el 10 de diciembre se tiene que constituir los consejos escolares y como último día, el 12 de diciembre, tienen que comunicar los centros a las direcciones de área territorial la constitución del nuevo consejo escolar. Bueno, y una cosilla antes, para que te interrumpa, deciros que en la convocatoria que os hemos lanzado de esta formación vienen dos documentos adjuntos, que una es la guía nuestra de consejos escolares y luego esta resolución que viene con el calendario y que viene con las actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid. Lo tenéis todo en el correo electrónico y si no, nos lo podéis pedir y nosotros os lo enviamos por mail. Perfecto. Bueno, pues deciros que hemos recobrado las competencias en los consejos escolares en los centros y sus funciones recogidas en la LORE, la Ley Orgánica del 8 de 1985 del 3
del 3 de julio y la LOMLOE de diciembre de 2020 modifica la LOMCE, que modificó los reales decretos, en concreto los denominados ROT 82-1996 y ROT 83-1996 de primaria y secundaria, y que fueron actualizados por la LODE. Bueno, pues a lo largo de todos estos años hemos pasado por varias leyes educativas, pero seguimos con el vaivén de los diferentes gobiernos que no han sido capaces de llegar a un consenso en relación a educación. El pacto por la educación es imprescindible. Se ha intentado pues que lleguen a un acuerdo, pero bueno, seguimos sin acuerdo. Pero sí que es cierto que hemos recuperado las competencias, que ya no solo es el director el que decide, que ya tenemos voz y voto, y que es en el Consejo Escolar donde lo tenemos que hacer valer. El Consejo Escolar, junto con el claustro de profesores, es un órgano colegiado y compone la estructura participativa del centro. Está formado por equipo directivo, personal de servicios o administración, personal de una persona nombrada por el ayuntamiento de la localidad en que esté cada centro. En el caso de primaria e infantil, solo padres y madres. En el caso de secundaria, también alumnos junto con padres y madres. Es muy importante que sepáis que el AMPA siempre va a otorgar un miembro y no es elegible, no es con voto. El AMPA decide, no tiene por qué ser el presidente, puede ser cualquier persona, y no se pueden negar los centros a que la persona designada por el AMPA sea del Consejo Escolar, que sabemos, hoy por ejemplo a mí me ha llegado una queja de un instituto que el director es una AMPA nueva que ha empezado este año y el director se ha negado a que designen un miembro del AMPA. Y bueno, pues ya les hemos mandado la legislación y les hemos dicho que son lentejas, que es que el director ahí ni pincha ni corta, que el AMPA decide, le caiga bien al director, le caiga mal o se lo coma con patatas, que nos da lo mismo. Entonces es muy importante, si en algún momento os dicen que no podéis designar una persona, que sepáis que no, que vosotros podéis designar a la persona del AMPA que queráis. Y es muy importante que designéis una persona y una persona suplente, para que en el caso de que no pueda ir, que nos pongan pegas para que esa plaza se quede sin cubrir el día del Consejo Escolar. Sí, Raquel, una cosita también yo para comentarlo también, donde tenéis en la presentación, tenéis la relación digamos, de miembros del Consejo Escolar. El representante municipal, los que sois de Madrid Ciudad, sabéis que en este caso lo designan los partidos políticos. Hay un reparto entre las fuerzas que tengan representación en el ayuntamiento y nombran a personas de confianza o asesores, etcétera, para que vayan a los consejos escolares que pues, muchas veces no acuden. Tenemos varias preguntas. Estáis preguntando, Emma está preguntando, también antes ha preguntado otra madre. No sé, Raquel, tú ¿quieres responder ahora? ¿Vamos respondiendo sobre qué la marcha o prefieres...? Pues si quieres, vamos respondiendo sobre la marcha. Bueno, me imagino que serán preguntas. Pues entonces, Emma, te dejo que preguntes. Hola, buenas tardes. Yo soy Emma del AMPA del Besteiro de Getafe. Mi pregunta viene porque nosotros este año no tenemos elecciones al Consejo Escolar por parte de padres, bueno, ni de profes tampoco, pero al presentar el documento en la que nombramos, el AMPA nombra a su representante en el Consejo Escolar, hemos puesto tanto el titular como el posible suplente. La directora de nuestro centro lo que nos dice es que esto no es así, que si la persona que no puede ir al Consejo Escolar no puede ir al Consejo Escolar, no puede ir el suplente en su nombre, que solamente puede ir el suplente en caso de que esta persona, el titular, renuncie al Consejo Escolar. No sé si me he explicado. Perfectamente. ¿La respondes tú, Bernardo, o la respondo yo? Gracias. Nada. Bernardo, no se te escucha. No se te oye. Perdonad. Ahora se me escucha, perdonad. Ahora sí. Perdonad, pues te voy a poner aquí un enlace a una documentación donde figura reflejada esta consulta que se llama, a ver, espera que lo encuentre, un momento, que se llama precisamente Actuación de los órganos colegiados en los centros educativos, problemática y respuestas, emitida por la Consejería de Educación, en la cual, en la página 37, ¿sí? Exactamente, viene esta pregunta y su contestación, que es para los directores de los centros. Y Perfecto.
exactamente, dice, en referencia a la suplencia de los miembros electivos del Consejo Escolar del centro nombrados por designación, que son tanto el concejal como el representante del ayuntamiento o el representante de las acciones de padres y madres de alumnos, la sustitución de los mismos corresponde a las instituciones que lo eligieron, es decir, a la AMPA. En este sentido, juzgamos conveniente que el Consejo Escolar, cuando solicite o reciba de dichos organismos el representante titular seleccionado, requiera además que comunique la identidad del miembro suplente para casos de ausencia o enfermedad a efectos de convocatoria. Pues Bernardo, me queda clarito, clarinete. Nosotros entonces, como esto así de palabra, se lo diremos de palabra a la directora de nuestro centro. En caso de que ella nos vuelva a decir que no, remitiremos un documento con toda la información que vosotros nos estáis proporcionando. Claro, sí, voy a poneros el enlace, no directamente a la página de madrid.org donde aparece esta documentación, lo voy a poner aquí en el chat. Vale. Y bueno, pues luego de todas maneras creo que será un resumen de la reunión y os lo ponemos también. Perfecto, muchísimas gracias, Bernardo. Nada a ti. Tenemos otra pregunta de la AFA de Ignacio Zuloaga. Si Hola. la quieres plantear, ¿qué tal? Sí, hola, muy buenas. Soy Irene Soria de la AFA del Ignacio Zuloaga. Mira, en nuestros consejos escolares nunca hay ningún representante municipal. Nunca. O sea, es la primera vez que me estoy enterando de esta movida y yo creo que sería bueno que estuviera un representante municipal. ¿Cómo se puede exigir esto? A ver, las convocatorias siempre les llegan, pero es verdad que normalmente no suelen acudir o faltan en muchas ocasiones. Pues yo llevo 2 años y ni de coña se ha presentado. Ya, si lo sabemos que los representantes municipales, pues a lo mejor van a uno o no van a ninguno o no se les conoce. Las convocatorias siempre les llegan, pero... ¿Se puede de alguna manera exigir la asistencia? No, yo siempre he recomendado a las AMPAs que me han preguntado que directamente cursen una reclamación en el ayuntamiento. No les hace mucho caso, pero... Y a los directores, yo por ejemplo, al director del centro mío, yo siempre se lo he dicho que después del consejo que mande una queja al ayuntamiento de que por qué no va el representante municipal. No, yo aquí lo que sí que te puedo decir, como pues estáis también en Madrid, yo también tengo mi centro también en Madrid, depende mucho de la voluntad de los partidos políticos a nivel distrito. En cada distrito, digamos, como hay una junta municipal de distrito, que es como se distribuye en Madrid, digamos, de manera administrativa, sí. Los partidos, hay un pequeño sorteo, no sé, yo creo que es más que yo creo que es un sorteo en el que, entre comillas, se reparten los centros. Entonces, pues, por ejemplo, yo que sé, al PSOE le tocan 4, al PP le tocan 5, a Vox le tocan 3, a Más Madrid que tocan 4, los que sean en el centro. Entonces no tienen que ir concejales, pero pueden ir personas de las agrupaciones pues del PSOE o del Partido Popular, o etcétera, de los partidos que son los que luego deberían dar información a su organización. Pero efectivamente, como dice Raquel, fallan mucho, fallan una barbaridad. Depende mucho de la voluntad de la persona que acude para comprometerse a ir. Muchísimas gracias. No, nada. Perdonad, yo sí que os quería comentar, aquí en Coslada que teníamos problemas con eso, funcionó, claro, cada municipio funciona de una forma diferente, ¿no? Por temas de agenda siempre pueden decir que no pueden acudir, pero funcionó el meter por registro el ayuntamiento todas las faltas que iban de cuántas no asistencias tenían los políticos o la persona asignada y empezaron a acudir. O sea que fue un poco, pero metiéndolo por registro del ayuntamiento. Yeah. Sí, bueno, es lo que decimos, que luego, como dice Fernando, mucho también va en la persona, pero sí que es cierto que por regla general fallan muchísimo. No se les puede obligar a venir porque al final tampoco puedes obligar a participar a nadie excepto al presidente. Pero es cierto que se ve el desinterés muchas veces de la corporación municipal o de los representantes de la oposición cuando corresponden, si son los que tienes en estos casos. No creo que podamos hacer nada al respecto, excepto intentar hablar con ellos y explicarles la necesidad de que vengan y si lo quieren entender bien, pero si no lo quieren entender no creo que podamos hacer nada al respecto. Bueno, pues si queréis, si no hay más preguntas sobre esto, continuamos. Perdona, yo sí que tenía una pregunta. Soy Amanda del AMPA Luis Buñuel de Alcobendas
este año por primera vez nuestro colegio es de IPSO y tenemos niños en primero de la ESO. Creo que hay unos 30 niños y según la nueva convocatoria para formar el consejo escolar que nos ha enviado la directora esta mañana, va a haber una persona del AMPA, 2 padres y 4 alumnos. Entonces, a mí me choca un poco que haya 4 alumnos de la ESO y solo 2 padres de todo el colegio. O sea, somos un colegio muy pequeño de línea 1, en total hay como 300 alumnos y me choca que consigamos 4 alumnos de los 30 de primero de la ESO que quieran venir al consejo escolar. Claro, sí, sí. Es una normativa bastante que no parece que esté adecuada en absoluto a los CEIPSO. Está adecuada, de hecho se copia un poco la composición de los institutos para la ESO. Además, fija las 12 unidades educativas, que realmente cualquiera que no sea línea 1 ya las supera. Entonces, pues, bueno, las alcanza o las supera. En una línea 1, con que tengas ya un par de cursos de eso, ya lo has alcanzado también, con que tengas 3 cursos de eso. Pero efectivamente la normativa sí contempla que los CEIPSO están compuestos de esa manera y se le da un voto al alumnado, además a partir de primero de la ESO. Pero no solo un voto, es que nos dicen que hay que designar 4 Sí, alumnos. Sí, 4 alumnos. Mira, tengo aquí la composición. O sea, esos 4 efectivamente. alumnos Sí, tienen sí. un voto, o sea, los 4 son uno, o cada uno Sí. de los 4 son 4 Cada votos. uno son 4 votos distintos. O sea, tienes los representantes de los Entonces, ahora alumnos. mismo me sorprende que 4 alumnos tengan más peso que 2 padres y el presidente del AMPA o el secretario del AMPA, que en este caso soy yo. Claro, se supone que vosotros, los alumnos y los padres, sois un bloque. Entonces, además, al meterlo con 12 unidades educativas, porque esta norma estaba pensada principalmente para secundaria. Lo que ocurre es que se asimila el consejo escolar al de secundaria. Y con 12 unidades educativas, pues un instituto, pues era un línea 3. Pero claro, cuando tú tienes ya 3 cursos de infantil, 6 cursos de primaria, ya tienes 9 unidades. Aunque te metan 3 unidades más, ya tienes 12 unidades y ya te toca esta composición. Entonces, te tocan precisamente 4 profesores, un representante de los padres. O sea, que realmente, bueno, te tocan exactamente 7 profesores, 3 padres, 4 alumnos, uno de la administración, otro del ayuntamiento. Justo, pero que me sorprende que tengamos que convencer, o sea, porque la realidad es que 4 niños de 12 años van a Tú me tener dirás que que no se van a enterar de nada. Claro, claro. Entonces, esto no se puede sustituir por padres, ¿no? O sea, no se puede acordar. No. Te quiero decir que yo fui CEIPSO nosotros fuimos CEIPSO, nos nombraron CEIPSO en el año 2015 y ya nos encontramos con esta situación, además en el primer consejo escolar. Y ya lo reclamamos en su momento. La normativa que hay desde siempre ha sido esta, la de que pues, se aplica del curso superior, nivel superior al que está funcionando. Y en este caso, pues corresponde el de la ESO. Y el problema además son las 12 unidades educativas, porque a lo mejor hay veces que podrías decir que no lo tienes, pero en nuestro caso no era completo porque éramos línea 5, o sea que ya 12 unidades las teníamos para... Nosotros la tenemos porque tenemos 2 cursos que tenemos línea 2, entonces por eso tenemos las 12. Pero claro, solamente, ¿sabes lo que es eso? Solamente hay un primero de la ESO con 30 alumnos, 10 de sección y, no sé, 20. Claro. Entonces, me sorprende que 4 alumnos tienen más voz o más voto que 3 padres. O sea, 2 padres y el representante del consejo escolar. Claro, igual que pasa igual que pasa en los institutos de secundaria. Es cierto que tienes alumnos más mayores, pero la capacidad de decisión de los padres es nula. Lo que ocurre es que en este caso vosotros tenéis alumnos muy pequeños que al final no pueden ellos representarse a sí mismos. Claro, es que, o sea, en este caso yo lo que veo es que esos 4 puestos van a quedar vacíos porque prácticamente casi ningún alumno de primero de la ESO va a querer asistir. O sea, ¿qué padre va a apoyar a su hijo a que se presente a las elecciones? Pero además también te crea otra serie de problemas en relación a las comisiones. Por ejemplo, con la comisión económica, pues tendrá que ir un padre, digo yo, porque ¿cómo vas a mandar a un niño a una comisión económica con 12 años? Pues es totalmente absurdo. Entonces, ¿y qué pasa si no se presenta ningún alumno? Que era la siguiente pregunta. Pues esos puestos quedan vacíos, porque esos puestos están reservados para los alumnos, no habría nadie, no se sustituiría nunca por padres. Digamos que es un bloque, nos consideran bloque alumnos y padres, pero no se pueden cubrir plazas de alumnos con padres ni plazas de padres con alumnos. ¿O eres moro o eres cristiano? Pues vaya. Sí, no sé, que me parece un poco sin sentido, ¿eh? O sea, a mí también, no. Es que es sin sentido, es un poco una locura, porque es una figura nueva. Además, en este caso,
A mí me pasó que sí, efectivamente, pasamos a ser CEIPSO, pero con los 4 cursos de la ESO. Vale, pero vosotros vais a ser CEIPSO con solamente vais a tener primero y segundo, ¿no? Según la nueva normativa. No, solo tenemos primero, ni siquiera tenemos segundo, porque solamente Bueno, han abierto la línea de los niños de texto que han pasado a primero. Ni siquiera claro, tenemos pero segundo. es que esta homologación realmente a lo mejor habría que intentar que se replanteara, porque es cierto que primero no es lo mismo tener los 4 cursos de la ESO y tener alumnos de 16 años que tenerlos de 12. Claro, es que por eso digo que no tienen, o sea, que yo creo que el caso es que ningún alumno se va a presentar a las elecciones, como es lógico, ¿sabes? Y Pues vuestros siguiendo- hijos, o para de contar, sí. Bueno, te cojo el testigo, pues, Bernardo, ha dicho, muy bien. se Te podría, agradezco. Bernardo, te cojo el testigo, ha dicho, se podría replantear, ¿cómo se podría replantear esto? En nuestro caso igual, este año somos CEIPSO y tenemos una única aula de eso. Yo creo que esto debería ser un colegio donde hay más alumnos de eso. Es un CEIPSO con más alumnos de eso, debería regirse por esta normativa, y un CEIPSO donde hay más alumnos de infantil primaria debería regirse por la normativa de primaria y por la composición del consejo escolar de primaria. Entonces, ¿dónde podríamos elevar esta propuesta, esta queja? ¿Ir a la edad primero o no sé? No, la edad, Pero- en principio yo creo que las edad no nos van a servir de mucho. Lo que ocurre es que legislativamente hablando es un tema complejo y deberíamos de revisarlo si queremos presentar una alegación en condiciones. Claro. Hay una normativa que sí regula los CEIP, o sea, los colegios. Hay otra normativa que que sí establece cómo son los consejos escolares en los institutos, y esa es la que se está aplicando. Mm. Entonces, claro, la cuestión está en que realmente no sois un instituto porque no cumplís los 4 cursos de la ESO. Ya está. No, claro. Ni nosotros Entonces, ni ellos. la cuestión, yo entiendo que habría que planteárselo a Borreguero, a Política Educativa, en primer lugar, y plantear una reclamación en ese sentido, indicando que no sois realmente, que la asimilación a secundaria o a los institutos pues no corresponde, puesto que realmente solo vais a desarrollarse 2 cursos y que habría que replantearse el consejo escolar. Pero claro, es cierto que si dicen que al ser un instituto de secundaria tienen que haber estudios de secundaria, tienen que meterte la normativa de secundaria, que es lo que supongo que harán, pues hay una normativa clara que define la composición del consejo escolar en secundaria, y es esta que se están poniendo ahora mismo. Claro, pero aquí Pero eso no sé. no se puede pactar, ¿no? O sea, no se puede pactar en el consejo escolar que sea diferente. No, la normativa que define los consejos escolares está definida desde el año 96 por Real Decreto, y eso ahí Vale. no es muy complicado de cambiar. Además es a nivel estatal, no es una cosa de la comunidad. Lo que ocurre es que esta figura del CEIPSO es una figura que básicamente surgió en origen para atender zonas rurales, para evitar los desplazamientos de los chicos en esas edades, y se ha ido asimilando a otras etapas, ¿vale? Entonces ahora mismo nos encontramos con esa complicación, porque realmente solamente está pensado para cubrir un par de cursos de la ESO, no los 4, que sí que pasa mucho en las zonas rurales, que hay colegios que sí dan los 4 cursos de la ESO, sino que en este momento solo se ha planteado dar los 2 primeros. Pero se está tratando la normativa como si fuera un sitio que van a dar los 4. ¿Es realmente un instituto o no lo es? Pues Claro, yo aquí lo que- tengo mucho que alegar, no lo tengo claro. que nosotros, yo estoy tomando nota de todo lo que nos estés planteando, de las cuestiones, porque esta, por ejemplo, es una cuestión que yo creo que a lo mejor la Comunidad de Madrid tiene que, en esta imagen que os he puesto, tiene que meter esa nueva categoría, porque habla de centros de infantil y primaria, habla de educación especial y luego habla de secundaria. Y es verdad que los CEIPSO están en ese camino entre infantil y primaria y secundaria. Entonces tendrán que modificar esa relación, ese número de miembros por parte de cada uno de los colectivos. Tiene un elemento de secundaria, pero el elemento en parte es incompleto, porque tú Claro, no tienes claro, los claro, 4 eso es, cursos eso de es. secundaria, no tienes, por lo tanto, 4 alumnos. O sea, tienes que sacar 4 Claro, alumnos claro. con la mitad de cursos. Efectivamente. Encima, si son solamente, como decís, que tenéis casos de que solamente hay un aula de secundaria con Justo. 25 o 30 alumnos, pues claro, no tiene sentido meter a nosotros 4 chavales ahí. Con Efectivamente. 20, Tenemos 300 perdona. alumnos, 20. tenemos 300 25. alumnos claro, sí, 25 de secundaria, solo del primer ciclo, y al final lo que pasa es que somos 3 padres, o sea, el AMPA y 2 padres electos, los que representamos pues a todas las familias. Y de esos 4 niños, el problema es que son muy pequeños y las familias ya nos anticipan que no quieren que sus hijos se presenten, o sea, Claro. Claro, claro. porque nosotros también hemos intentado buscar el apoyo, ¿no? Por decirte,
Ya, pero dirán que no quieren que se metan por si dicen algo y les cogen más. Bueno, en todo que no creo que Bueno, pase, porque al porque los final son consejos muy escolares, pequeños, o sea, en los consejos escolares van a estar allí que no se van a enterar de la mitad. sí, bueno, pues muchos críos pues van por perder clase, por seguir en horario de clase, pero no porque Pero les interese nada. no lo sé, pero yo en nuestro caso sí es cierto que había los alumnos que había en el consejo escolar normalmente eran hijos de los padres del AMPA y poco más, porque al final realmente nadie quiere hacerlo y no le interesa ni sabe lo que es. Al final entraban los hijos de nuestros hijos. Y bueno, pues tampoco se enteraban de nada, lo cual hay que reconocerlo. Es que, igual que la pasa en los institutos, que los institutos pues se enteran los de los cursos superiores. Bueno, pues si queréis continuamos con la formación. No hay más preguntas, por lo que veo. Con lo cual Muchas continuamos. gracias. Continúa si quieres, Raquel, y bueno, Vale. seguimos avanzando. Vale, pues continuamos. Entre las funciones del consejo escolar están aprobar los... Ay, perdonadme. Ay, perdón, me voy a beber un poquitín de agua. Ya, tranquila. Yo sí puedo aprovechar y preguntar una cosilla, que veo Por ahí supuesto. lo de asistencia obligatoria, ¿vale? En nuestro colegio, vamos, es la dirección del centro quien dice, pues a esta hora, y el que no esté, pues no viene, y punto, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría preguntar si tiene que ser en horario del colegio o vale por las tardes y la forma de hacerlo, es decir, ¿tiene que ser presencial sí o sí o vale con una, o sea, a través de, pues como ahora, una meeting online? Yo puedo contestar parcialmente. A ver, la normativa lo que dice es que hay que intentar convocarlo en un horario donde pueda ir todo el mundo, incluidos los padres. No establece ninguna hora ni ninguna franja como obligatoria. Solamente dice que es obligatorio que los padres, que se busque una franja a la que pueda acudir todos los miembros del consejo. O sea, que lo cual choca mucho con que se haga siempre en horario lectivo, que normalmente a los padres pues te obliga a cogerte el día o que te lo pongan justo a la hora de comer y digas, si ahora acabo con los niños. Entonces, pues sí, pero y respecto, o sea, que no hay ninguna normativa que obligue a ponerlo en un horario determinado lectivo. Al contrario, lo que dice la norma es lo contrario. Voy a buscar luego también la normativa y os la pongo para que la tengáis en el resumen de la reunión y la busco ahora y la pongo también en el chat. Efectivamente, como dice Bernardo, no hay un horario que eso. Yo he intentado pues dialogar siempre con el director para ponerlo en un horario que facilite a los padres. El tema es que los profesores y directores y jefes de estudios pues no quieren ponerlo fuera de horario lectivo la mayoría de las veces. Entonces, pues a los papás, las mamás, pues nos toca, como dice Bernardo, cogernos el día o... ¿Se pueden hacer presencial y online? Pues como poder se pueden hacer, pero muchos no quieren. Hay centros que sí que lo hacen online y presencial, pero tampoco se les puede obligar, tampoco hay una normativa que defina que tienen cómo se tienen que hacer. Sí, aquí algunas AMPAs estáis diciendo, algunas AFAs estáis diciendo que en vuestros centros es mixta la convocatoria. O sea, que por poder se puede hacer, por supuesto. Entonces, decir que, bueno, que la convocatoria, la ordinaria, tiene que se convoca con una semana de antelación y la extraordinaria con 48 horas. Decir que por la protección de datos, muchas AMPAs y muchas se están quejando de que cuando se envía, normalmente la convocatoria se están enviando por correo electrónico y aparecen los datos de todos los miembros. Entonces, bueno, decir que podéis solicitar si no queréis que aparezcan vuestros datos, vuestros correos electrónicos privados, que lo hagan con copia oculta. Que no siempre lo hacen, pero que sí que lo podéis solicitar. Que la convocatoria sea enviada con copias ocultas. Decir que, bueno, obligatoriamente tiene que haber una reunión de consejo escolar, una por trimestre, más una a principio de curso y otra al finalizar el curso. En la de principio de curso
se va a aprobar la programación general anual, la PGA, se va a aprobar la distribución de la jornada escolar y el horario general del centro. Si es en un colegio de infantil y secundaria, se pueden aprobar, no en todos los coles lo hacen, los menús escolares y fijar las directrices de colaboración del centro con otros centros, entidades y organismos, pues, por ejemplo, con el ayuntamiento se hace actividades o con una empresa que organiza cursos o talleres, etcétera. Durante el primer trimestre hay que aprobar las cuentas de gestión, intervenir en el proceso de elección y constitución del nuevo consejo escolar en el caso de que toque renovar. En el segundo trimestre se aprueba el proyecto de presupuesto del centro y su ejecución, la modificación del proyecto de presupuesto del centro en el caso de que sea necesario. En el tercer trimestre se suele decidir y actuar en las distintas fases del proceso de admisión de alumnos, y en la de final de curso se informa sobre la memoria anual, que ahí es donde se va a hacer constar todo lo que se ha hecho, si se ha cumplido con la PGA o si no, y los resultados de la misma. Se va a evaluar la eficacia de gestión de los recursos del centro y se va a elaborar un informe sobre el funcionamiento del centro. Ay, Dios mío. Ay, perdona. Me coges el testigo, que voy a beber agua otra vez, que me ahogo. Perdonar que le doy al botón. Sí, mira, a ver. Ahora mismo las competencias clave de consejo escolar, como se indica aquí, primero aprobar el proyecto educativo y la PGA. Esto, si no lo habéis hecho ya vamos tarde. En principio se hace a principio de curso. Una cosa muy importante de la PGA es que para los que tenéis que organizar vuestras propias extraescolares, conviene presentarlo y que os lo incluyan en la PGA. Como luego es muy útil para luego cuando toquéis, tengáis que hacer la cesión de espacios, os tenéis que solicitar la cesión de espacios para vuestras actividades. ¿Qué se puede meter en la PGA? Pues en principio no hay ninguna normativa, solamente el centro pues lo refleja lo que propone el AMPA y luego indice si le interfiere o no en su labor educativa. Por poneros un ejemplo, podéis poner todo lo que se os ocurra, o sea, por prever, aunque luego no lo hagáis. Es decir, no decir que proponéis que para el año que viene deis tenis de extraescolar no quiere decir que lo tengáis que dar. Pero si de repente os surgiera la ocasión, pues así lo podréis hacer. Gestionar el presupuesto del centro. Se rinden las cuentas ahí, aunque lo normal es que se haga primero en la comisión económica. Alguno de los padres revise las cuentas junto con el secretario y un profesor o profesora y el director o directora, y de esa manera pues se aprueben las cuentas del centro. Las cuentas de los centros públicos normalmente están muy controladas, ellos tienen 4 epígrafes, no es muy complicado. Lo que ocurre es que, eso sí, los presupuestos pues son escasos, así que no hay mucha desviación. Promover la convivencia escolar. Aquí hay otra comisión de convivencia. Aquí es donde se tratarían, hay varias cosas, dice, garantizar un clima de respeto, resolución de conflictos y aprobar las normas de convivencia del centro. Aquí se incluiría también, por ejemplo, el plan Incluyo, que es el plan de atención a la diversidad, pues también pues el plan de convivencia del centro, ir incluso a la normativa. ¿Qué ocurre? Que estos son planes que se tienen que además publicar en la web, pero normalmente se aprueban primero en el consejo escolar. No se aprueban tan pronto como la PGA porque muchas veces sufren variaciones dependiendo de las cosas del curso, pero son documentos muy importantes y que además deben de aparecer publicados en la web del centro y estar disponibles para todos los padres. Por ejemplo, el plan Incluyo es súper importante porque allí es donde se reflejan las dificultades que tienen los alumnos con diversidad. Entonces, pues que los patios no estén adaptados, los niveles de ruido, y es allí donde tiene que aparecer. Y para las familias es muy importante conocer esos hándicaps que pueda tener el centro. El centro que pone que no tiene ningún hándicap y que todo es maravilloso, pues de este centro hay que huir, porque ese centro está mintiendo. Impulsar la mejora educativa.
pues proponer iniciativas para la mejora de la calidad educativa, los servicios e infraestructura del centro. Eso, pues, es una parte más teórica que real, pero es cierto que al final, pues yo creo que prácticamente si tenéis un equipo directivo medianamente implicado, sí propondrá mejoras, tanto a nivel de infraestructuras como a niveles de programas de apoyo en función del alumnado. Entonces, pues bueno, eso es una función que se verá en el Consejo Escolar. El Consejo Escolar tiene, al final, pues la primera parte, pues digamos que al principio del curso es cuando se constituye el Consejo, cuando se aprueba la PGA, se aprueba también la jornada escolar del centro, los menús y las directrices para colaboración del centro con otros aspectos. En el primer trimestre también se aprueba el estado de la gestión de las cuentas y también pues se prepara también el Consejo Escolar, que es otro de los aspectos que tenemos la renovación del mismo. En el segundo trimestre, pues es cuando se aprueba el presupuesto del proyecto del centro y su ejecución. Y también, pues, si hay que hacer alguna modificación en el presupuesto. En el tercer trimestre, pues es cuando se deciden las actuaciones distintas del proceso de admisión de alumnos. Por ejemplo, cuál es el criterio opcional que se elige o la línea que va a tener el centro. Y pues a final de curso es cuando se hace informe de la memoria anual, se evalúa la eficacia de los docentes, se ve también muchas veces los resultados académicos que han tenido trimestre a trimestre, que muchas veces también se hace trimestralmente, se ven los resultados que hay clase a clase, pero a final de curso se evalúan clase a clase la evaluación de los mismos y también pues se hace un informe sobre el funcionamiento del centro. A lo largo del curso, pues también, pues eso, se hacen actuaciones para valorar el rendimiento escolar de los alumnos y los conflictos de la disciplina, que eso normalmente lo ideal es que se arreglen dentro de la comisión de convivencia para evitar que datos del alumnado vayan circulando dentro del consejo escolar. Entonces, pues bueno, también ahí es donde se aprueba el PEC, el proyecto educativo del centro, el reglamento de régimen interno, los gastos y bueno, pues también otras actividades que se puede encontrar en el consejo escolar ya extraordinarias, pues intervenir en el proceso de cese, nombramiento del nuevo director y también pues el nombramiento de nuevos miembros del consejo directivo o la modificación pues de los presupuestos por carácter extraordinario porque haya surgido alguna modificación en el centro que haga necesario que se modifiquen los presupuestos. Y bueno, sí, solo decir, Bernardo, que en relación a lo que estás diciendo de aprobar, sí. que siempre se aprueba por mayoría simple, excepto en dos casos, que es la revocación de director y el proyecto educativo, que sí que se necesitan 2/3 de los miembros para ser aprobado. Vale, sí, para el proyecto de renovación de director no solamente se precisan de los 2/3, sino que además eso no generaría automáticamente la revocación del director. Eso sería la evaluación del mismo, pero la revocación, si queréis hacer la revocación, tenéis que convocarlo aparte en una junta destinada a la revocación. Efectivamente. Y bueno, y ya que estamos en eso, decir que aunque no lo iba a decir ahora, pero bueno, viene al caso, que en ruegos y preguntas no se puede aprobar nada. Entonces, si vosotros como AMPA, como padres, queréis llevar algo a consejo escolar, hacerlo llegar por escrito para que sea incluido en el orden del día, porque lo que llevéis lo que saquéis en ruegos y preguntas no puede ser aprobado. Raquel, ¿qué tal? ¿Qué estás mejor? ¿Continúas tú? ¿Sigo yo? Sí, continúo, a ver si. Perdona, pero es que le he pillado. Mira, hay una pregunta de una. A ver, ¿qué la Yo, Emma del Besteiro de Getafe. Bienvenida, Emma, pregunta. Una pregunta. Tú dices que lo que en ruegos y preguntas no se votar, entiendo que por nuestra parte, pero que si ellos, los profesores o el equipo directivo, llevan algo en ruegos y preguntas, tampoco se puede votar. No. No. En ruegos y preguntas no se puede nunca votar. Vale. Se puede hablar, se puede discutir, se puede legislar, pero no se puede aprobar. Bueno, se puede votar, pero no es una votación que luego se vaya a incluir como resultado. Si no estaba en el orden del día, no genera efectos. Vale, después. No es vinculante, vale. Exacto, muy bien expresado. Vale. Y otra pregunta que tengo, las actas.
que no sé si vais a explicar ahora, que como voy en el coche no puedo ver la presentación. Las actas del consejo escolar, de los consejos escolares anteriores, ¿las tenemos que recibir los miembros del consejo escolar con antelación Sí. al consejo escolar para su lectura? En Bueno. teoría sí. Pero en la práctica, si luego solamente te la leen entera antes de cuando empieza, dice lectura y aprobación del acta anterior, que es como se hace Sí. normalmente. Sí. Entonces, si te la leen, aunque no la hayas recibido, pues bueno, pues te la leen y te quedas ahí un cuarto de hora escuchando el acta anterior. Vale. Pero lo ideal es que te lo manden primero y ya pues digan, ¿lo habéis recibido todo? Sí, lo habéis leído, sí, se aprueba, sí. Y Yo, aparte también puedes pedirla por escrito, ¿eh? O sea, una vez que está Vale. aprobada, ya lo coges o rechazada. Tú te vas al secretario y dices, oye, quiero copia del acta. Y tú, como eres miembro del consejo, te la tienen que dar. Vale. Y yo luego sí. otra En principio se pregunta. tenía que dar cualquiera, pero, ¿sabes? Las Claro, actas es son que nosotros tenemos aquí una ligera discusión que tuvimos el curso pasado con la directora, porque nosotros queríamos informar a nuestros padres, o sea, no solamente a los padres miembros del AMPA, sino a todas las familias de los acuerdos que Claro. se hayan tomado en los consejos escolares. Claro. Y nos dijeron que no, que esto no se podía hacer, que esto era secreto. Y entonces yo no veo el sentido de ir a un consejo escolar al que yo no puedo Secreto, informar ¿no? a mis familias de lo que hemos discutido. O sea, yo entiendo que la deliberación, al ser un órgano colegiado, la deliberación es secreta, pero los acuerdos son públicos, ¿no? Pues si hago secreto que no te lo cuenten. O sea, vamos a Claro, ver. yo, por ejemplo, en mi experiencia, por ejemplo, nosotros cuando estaba con mis hijos en el CEIP, sí que la dirección era muy reticente que sacáramos información de los consejos escolares. Incluso las actas que lo habéis preguntado ahora, solamente nos permitía verlas en su despacho. Nos pedía hacer como una solicitud por registro para poder acceder al acta, no solamente de la última reunión, sino en cualquier acta. Tú podías remitirte a un acta de hace 2 años para ver un acuerdo y nunca la podías sacar de la dirección, de donde tenían ellos archivado. Y luego, por ejemplo, yo ahora en el instituto, todo lo contrario. En el instituto, la dirección donde estoy yo vengo del Mirasierra, de Madrid Ciudad, nos deja publicar todo lo que nos dé la gana, o sea, todos los acuerdos, y que de hecho nosotros hacemos resúmenes, porque el consejo escolar suele ser muy denso, y hacemos resúmenes de los acuerdos y los lanzamos a todas las familias, por supuesto. Sí que es Yo he cierto, estado. Sí, Fernando, que normalmente los CEIP son como muy reticentes y en los institutos son muy abiertos y te las dejan, que no sé por qué, pero suele pasar. Bueno, yo lo que sí quiero aclarar es que es cierto que hay una parte que sí que tenemos que ser todos responsables, que es los datos de los menores, que son cosas que no se pueden compartir. Eso no, claro. Pero quitando eso, yo entiendo que todo lo demás que se da, yo es cierto que creo que hemos ido todos a reuniones en la consejería o en las direcciones de área en las cuales se han tratado datos de menores y lo primero que hemos hecho es firmar una confidencialidad de los datos de los menores. Eso es. Pero más allá de eso, nosotros estamos allí como representantes de los padres. Yo no voy allí porque soy yo voy allí porque me han votado los padres como representantes suyos, para que no vayamos los 50 o los 100. Entonces, mira, tenemos 2 preguntas. Me lo tendré que, o sea, yo voy a contárselo a los padres que me han votado, porque es así. Tenemos 2 preguntas de María del Clara Campoamor y luego del AMPA Antonio Mingote. Bueno, Antonio Mingote se acaba de... Bueno, sí. María. Hola, María. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por toda la información que estáis dando. A ver, yo quería preguntar, tengo la sensación de que hay cosas ocultas a votar que por ignorancia no sacamos en los consejos. Por ejemplo, parece ser que, por ejemplo, en nuestro colegio, el día antes de comenzar las vacaciones de Navidad se van 1 hora antes, ¿vale? Y creíamos que era así en todos los colegios, parece ser que no, que es una cosa que se puede votar, es opcional. Entonces, claro, queríamos solicitar pues que no se hiciera porque implica a los padres pues, tener que salir antes del trabajo, etcétera, pero son ese tipo de cosas que desconocemos y no sé si hay a lo mejor una lista de cosas a tener cuidado, tal, de decir, oye, la PGA cuidado con esto, en el régimen interno pues tenéis que comprobar esto y esto. ¿Habría alguna, pues a lo mejor... no sé cómo decirlo, consejos a la hora de revisar ese tipo de cosas? Uy, ahí ya. A ver, en principio, normalmente la PGA no es más que un documento organizativo del centro, básicamente.
Entonces, eso sí, lo de salir una hora antes, ¿qué tienes? ¿Jornada continuada o partida? Continúa ahora. Es que sí, pero que salen antes del horario lectivo o del comedor. Es decir, ¿el comedor cierra una hora antes o es el...? Salen si no recuerdo mal, salen una hora antes, tanto si utilizas el comedor como si no. Es decir, Claro. entonces... Sí, porque a mí, claro, es que en mi centro sí, donde iban mis hijos, el del CEIP, también es cierto que el comedor normalmente cerraba a las 4 cuando empezaban las extraescolares, pero el día de Navidad cerraba a las 3, que era un poco raro también, ¿no? Y no sé, y ahora que lo has dicho, pues la verdad es que nunca le había dado la vuelta, pero porque ese día se cierra a las 3. Y la verdad es que no sé si hay alguna normativa que lo respalde, no lo he comprobado. Pero es cierto que la PGA, los horarios de los centros están estipulados, ahí se votan al principio de curso y es cierto que a lo mejor en la PGA sí podríamos revisar si aparecen esos o no. También te digo que los votos de los padres, si quieres cambiarlo, pues vais a ser los padres. Bueno, somos minoría, pero por lo menos que quede ahí. Quede Oye, constancia. que se van porque les da la gana, ¿sabes? Mira, O sea, tu obligación es presentarlo como irse. tienes que presentarlo como representante de los padres. Yo el último consejo escolar que fui casi me pegan, pero... Sí, pero es lo que te estamos toca. intentando reivindicar. El Pero caso eso es está que, bien. por ejemplo, en la PGA no sale. Y Claro, lo es hemos que comentado en el consejo y dice, no, eso se vota en el consejo y ya está. Y vamos, hemos echado para atrás, consultado a la gente que va a los consejos y eso no se ha votado en la vida. Yo no Entonces, recuerdo haberlo votado nunca, o sea, nunca. Y probablemente existe la PGA, pero claro, la PGA al final es un documento tan denso que incluye hasta todas las excursiones que se piensan hacer por trimestre. Y hay veces que tienes hasta todas las excursiones detalladas de que vas a hacer todo el curso. En mi colegio que había, pues eso, en línea 5 con, pues imagínate, y había 2 excursiones al trimestre, pues ahí estabas 2 horas leyendo excursiones. Lo que es que al final de la PGA no puedes revisarla en un consejo escolar directamente. O sea, Lo que sí la puedes revisar es a posteriori, pero claro, ya está aprobada. Es que claro. Yo, por ejemplo, la PGA, por ejemplo, aunque sea una de las competencias del consejo escolar aprobarla, en muchas ocasiones, muchas direcciones de los centros la traen ya como para yo sé. O sea, que ya está aprobadísima por ellos, ratificada por ellos y no mete ningún cambio. Nosotros, yo con una vez un año hicimos una propuesta a la PGA que nos presentaron y nos cayeron tortas por todos lados, porque no querían que metiéramos mano en la PGA, las familias. Eso sí, pero sí es cierto que puedes preguntarlo primero y si ya sabes un poco qué es lo que venía a lo que nos están preguntando, si ya hay algunos aspectos que nos convendría ir preguntando para saber si para que de esta forma, aunque esté la PGA, que sepamos en localizarlo y decir en aquel momento si estamos o no de acuerdo. Entonces, claro, efectivamente, lo que los han mencionado de los horarios es importante. Sí. Y efectivamente, pero eso, por ejemplo, eso es en Navidad, pero podría haber... en Semana Santa también suelen... Las excursiones es también muy importante, por ejemplo, porque las excursiones que hagan fuera, pueden, dependiendo de los centros, pueden tener unos criterios u otros. Quiere decir que hay centros donde el criterio puede ser que puedan ir todos y que sean más económicas, aunque sean menos llamativas. Y en otros centros, pues a lo mejor lo que quieren es que hagan un viaje a la nieve de 5 días. Entonces, depende de cada centro, tiene su propia normativa y tienes que ver que se adapte un poco a las necesidades de los padres. Y también pues las actividades que van a hacer en el centro, si quieren cobrar algún suplemento, si el centro va a proporcionar todo el material o quieren cobrar por las fotocopias. Vale. Está la AMPA delante de un Mingote y luego Sonia. Hola, soy Maite del Mingote. ¿Qué tal, Maite? Hola, Maite. Bien. Nada, preguntaros, bueno, a contestación a la compañera esta, nosotros en el Mingote todos los años se vota, ya se ha votado el otro día en el Consejo Escolar, si el último día de cole de Navidad se sale antes o no. Y efectivamente ganan los profesores. O sea, si no tenemos nada que ganar, pero por lo menos que se sepa que es el colegio el que quiere salirse antes. Sí que es verdad que nosotros miramos por la familia. Nosotros organizamos una hora, hablamos normalmente con la empresa de comedor y contratamos una hora a las monitoras del comedor para todos los niños que no puedan irse. Y ese día tenemos extraescolares también. O sea, nosotros le tenemos como un día normal. Pero bueno, mi pregunta... Está bien saberlo, gracias. Mi pregunta era otra cosa. Porque también estoy en el consejo escolar del instituto donde está la niña mayor. Entonces, yo ahora todavía no hemos hecho el consejo escolar para aprobar la PGA. Le tenemos el miércoles. Pero hay un problema que me lleva pasando durante los 2 años.
a mí no me mandan ni la PGA, ni las cuentas a aprobar, ni ninguna documentación. Entonces yo les he dicho que no puedo votar ese día porque yo no sé lo que se va a votar ahí. ¿Yo les puedo exigir de alguna manera toda esa documentación? Porque en el colegio no hemos tenido nunca el problema, pero en cambio en el instituto es todo un secretismo. En el instituto no te dan documentación de nada. No, bueno, es cierto que ellos tienen que aprobar la PGA, pero nadie dice que te la tenga que mandar primero, pero te la podrías decir, bueno, pues si quieres que la apruebe vamos a leerla enterita. Las Claro. 300 páginas, sí, eso sí podría estar. Claro, lo que te iba a decir, que no te La la tengo por qué mandar, pero te puedes pedir que la lea. Y le haces leer las 300 o 400 Y le páginas. dices, sí, y le dices a la director o directora, bueno, léemelo para ver si lo apruebas. Y ya está. Ah, pero Y no que te lo veas- lee. Es como de- las cuentas, ni te las Ya, no, enseñan. te dicen, no, bueno, las cuentas no corresponden en este trimestre, las cuentas serían un poco más adelante. Sí, pero bueno, pero porque- cuando pero llega la sí. época de las cuentas, tampoco te enseñan las cuentas. Es que las cuentas te las tienen que enseñar, tienen que hacer una comisión, si no la hacen hecho antes, tiene que haber una comisión y aparte las cuentas son... Vamos a ver, ellos tienen unos documentos institucionales para hacer las cuentas, es decir, no tienen una contabilidad pues como la de una empresa que se la desarrolle como quieran, ellos tienen una aplicación que se les da a la consejería para hacer todas las cuentas y donde van anotando todos los gastos, todos. Sí, sí. Si no están ahí puestas, sé de centros donde no se aprueban las cuentas porque la gente no piensa que nos han presentado y los padres y los profesores no las votan. O sea, eso ha pasado. Creo que estoy muy mal acostumbrada porque en el colegio, en el Mingote, nos dan todo con antelación para Claro. que lo leáis, y en cambio en el instituto no sabes nada. Llegas al Claro, consejo sí, sí. sin saber nada. De todas maneras, yo ya como te dije antes, yo por ejemplo un día dije, leerme todo, vamos a hacer excursiones, pues ya te digo, en línea 5, pues 3 excursiones por trimestre. Dije, pues leerme todas las excursiones para ver si lo aprobamos. Y ya desde entonces sí me lo dan por escrito. Claro, porque la estoy solicitando todos los días, pero Claro. no ha habido manera. Me han dicho Nada, que no. diles que lo que pasa es que también cuando digas que te lo lean te van a decir que bueno, es que ahora mismo es muy grande, pero luego te lo puedes Claro. pasar por mi despacho y te lo doy y te lo lees tranquilamente. Y dices, ya, pero ¿cómo lo vamos a aprobar si no me lo he leído? Pero no, se lo digo en todos los consejos escolares, pero da igual. De todas maneras Da es que ellos cuentan aunque con sus votos y los van a sacar adelante. Ya. Bueno, Sonia, Gracias. gracias, Maite. Hola, Sonia, buenas tardes. Sí, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente. Solo era, soy de Lampa de San Miguel de Navalagamella. Solo era contaros que yo el otro día en el Consejo sí que se votó el tema del horario que estáis hablando. Es verdad que no lo llevaban incluido como un punto del orden del día, hablábamos de la PGA. En la PGA tampoco, lo estaba buscando ahora a ver si lo encontraba, pero yo no lo he encontrado. Pero sí que la directora dijo, hay que votar que el día de Navidad, creo que sale el 19 de diciembre este año, salgamos una hora antes y nos lo propuso en voto. Es verdad que no iba ni en el orden del día. Bueno, O sea, pero nos la metió así. sí, pero al menos lo Entonces, presentó y los puso. claro, sí, y la duda era si iba dentro de la PGA, que era lo que estaba buscando, porque ahora cuando la habéis planteado, ya no sé si iba dentro de la PGA, que nos la iba explicando ella, o tiene que ser un punto fuera del orden del día, pero sí nos lo planteo, ¿eh? Y sí que lo Sí, votamos en el Pues en eso es lo consejo. ideal, sí, sí. Yo creo que probablemente sí estaría dentro y creo que lo planteo, lo cual creo que hizo lo correcto. Creo que así está bien hecho. Sí, 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 sí. Pero que sí que nos lo dijo y sí fue votado en consejo, ¿eh? No teníamos nada que decir. Es verdad que te pilla así un poco, pues me parece fantástico estar alerta para saber, pues oye, el año que viene tenemos que estar pendientes, si se quiere, no se quiere, va a dar igual porque no nos va a salir, pero sí fue la directora del centro la que dijo que había que votar, que el 19 se saliera una hora antes. Claro, y este año también se va a votar, los consejos escolares votan también si alguien quiere cambiar a CEIPSO o el cambio de jornada. Exactamente. Entonces es una cosa Eso que no además... nos lo han planteado porque nosotros lo estamos peleando porque nosotros somos un pueblo pequeño y ya hemos llevado varias veces a la DAD que uniéndonos además con el pueblo vecino, con Fresnedillas, dar Sí, sí. esa opción de ser un CEISO para los dos centros, porque haciendo los dos, pues oye, podríamos, pero vamos, la DAD no nos quiere ni escuchar.
De todas escucharnos maneras, quiere. ahora con la nueva normativa bastará con los votos de los padres, de todos los padres, es decir, con el tercio del consejo para pedir el cambio a CEIPSO, pero no basta con eso. Es decir, lo pides, pero luego te lo tienen que aprobar desde la consejería, desde la DAD, considerando que el centro sí reúne las condiciones suficientes para poder pasar a CEIPSO, para poder tener las unidades de secundaria. O sea, que O tener sea, una doble el tercio aprobación. de padres sí que podemos Pedir el pedirlo. cambio, pedirlo directamente, independientemente. Si estáis todos de acuerdo, con eso bastaría. Sí, es una pelea que nos traemos, pero nadie nos había informado que nosotros hemos ido, se ha pedido una reunión, lo hemos hablado, claro. pero no nos han dicho que lo podíamos pedir por escrito. Bueno, es una normativa nueva que está este año, que no se ha salido ya publicada o estábamos todavía con el proyecto de decreto. Yo creo que todavía no ha salido publicada. Sí, estamos con el proyecto de decreto todavía, pero lo que dice es eso, va a salir en cualquier momento. O sea que... Vale, pues estaremos pendientes, porque a pueblos como el mío sí le interesa, porque somos pueblos pequeñitos. Y llevamos con recursos desde el año pasado y yo creo que la última vez que estuvimos hace poco con el proyecto, con las alegaciones ahora últimas, y yo creo que el proyecto ya de completo saldrá en nada, o sea, en un par de meses a más tardar. Y con eso, y lo que dice el proyecto es eso, que con los votos de un tercio del consejo se puede pedir el cambio a CEIPSO. Vale. Pues muy bien, porque Bianca, en este caso el colegio sí que nos apoya. Pues fenomenal. Entonces, ahora que tengáis sitio. Vale, dejamos pasar a Ya, Bianca. esa es otra, ¿no? Gracias. A ti, Sonia. Bianca, cuando quieras. Hola. ¿Qué tal? Yo soy representante del Consejo Escolar de Lampa de Miguel Cervantes de Torrejón. Y tenía pues un poquito la misma pregunta en la línea que estabais hablando sobre el CEIPSO, porque hay mucha duda sobre este tema. Y como me has dicho que se tiene que, o sea, que se va a votar en el Consejo, me imagino que más adelante, ¿verdad? Pues sí, este curso yo creo que no sabemos cuándo entrará en vigor, pero la normativa ya está en los últimos pasos. Es decir, llevamos con alegaciones y respuestas desde el año pasado. Hace nada, hará menos de un mes, ha salido ya el último proyecto, ya con las modificaciones a las alegaciones anteriores. Ahora se presentan nuevas alegaciones y pues cuando terminemos, también es cierto que existe una posibilidad de que se tire todo porque al modificar las condiciones del profesorado existe la posibilidad de que lo tiren los sindicatos porque consideren que se ha tenido que tratar una mesa intersectorial. Así que estamos un poco en el limbo. Pero si sale adelante, finalmente o lo publican, es cierto que lo que dice esa normativa de la que estamos tratando es que bastará un tercio del consejo escolar. Vale, genial. Yo me acuerdo que el año pasado nos mandaron una encuesta por correo a todos los padres sobre el tema. ¿Eso se va a tener en cuenta? Sí, la presentamos nosotros, la llevamos directamente al consejero. Esto fue el año pasado, Fernando y yo, y no recuerdo quién más estuvo. Blanca, ¿no? Blanca. Y bueno, sí lo llevamos. La encuesta, la verdad es que sí que es favorable a sus intereses. La consejería lo aceptó positivamente, la parte que se refiere al CEIPSO, porque coincide un poco también con sus intereses. Y nosotros, por otro lado, también defendíamos la jornada continuada. Eso ya no es lo que ya no es lo que les interesa tanto, pero sí. El hecho está en que más o menos sí se han reconocido las dos partes. La jornada continuada la pueden mantener los que lo tengan, aunque lo que es cierto es que se pierden los que no lo tienen, pues pierden la oportunidad de pasarse. Y porque ante principio sí se planteaba quitar la jornada continuada, pero eso por lo menos lo hemos conservado de momento. Y lo llevamos, efectivamente, hicimos una encuesta. ¿Cuántas personas firmaron, Fer? Cerca de unas 3.500, que son las 4.000 tuvimos de respuesta. Y un 80% de apoyo a la continuidad y un 80% de apoyo a los CEIPSO. Eso fue lo que tuvimos de respuesta. Porque nosotros llevamos el resultado, no llevamos nuestra opinión como persona o como junta directiva, sino la llevamos como de la encuesta lo que nos dijisteis las familias. Claro. Entonces, en ese caso, tendríamos que pedir el resultado de la encuesta, ¿no? Lo tenemos nosotros publicado por ahí, creo, ¿no? Sí, está publicado en la web, sí. Está publicado en la web. Vale, sí, no te preocupes, lo tenemos y además si quieres te lo podemos enviar desglosado por tu centro, o sea que no pasa nada. Te lo dices a Vero y que te lo pase. Vale, si muchísimas gracias. Genial. Nada, si queréis ya continuamos, que vamos un poquitín
Bueno, yo creo que, bueno, tampoco vamos tan mal, estáis preguntando mucho, que son preguntas que también tenemos previstas para el final, pero bueno, pues que Raquel, si quieres seguimos con las comisiones, que las tengo ahí. Sí, perfecto. Pues a ver, siempre obligatoriamente tiene que existir la comisión de economía y la comisión de económica, convivencia y económica. En los colegios además suele haber también la de comedor y la sede, y ahora según la LOMLOE tiene que existir la comisión de igualdad. Siempre va a estar formado por un profesor, un padre o madre y alguien del equipo directivo. Sí que, aunque el secretario no tiene voto en los consejos escolares, pero sí que puede ser parte de la comisión. Entonces puede ser jefe de estudios, director o secretario. Ay, Dios mío. Tranquila. Pues que me ahogo. La comisión, como ha dicho, como hemos comentado antes, la comisión económica se aprueban las cuentas y ahí sí que siempre os tienen que mandar las cuentas antes a las personas que sois miembros de la comisión económica. La de convivencia se va a guiar por el plan de convivencia del centro y decir, porque muchos centros no quieren que igual que llevan a alumnos que dan algún problema, que hay en la comisión también se puede tratar de profesores que también dan problemas. Que aunque los centros os digan que no, que eso no se trata en la comisión, que al igual que se tratan los temas de alumnos conflictivos o conflictivos según ellos o que dan algún tipo de problema, pues también se puede tratar el de los profesores, que normalmente, por regla general, en el 90% de los centros se niegan a que sea tratado en la comisión de convivencia. Y la de igualdad, pues ahí normalmente se tratan los temas del plan incluye y de atención a la diversidad. Y es muy importante que estéis encima de ellos y que se cumplan todos los... a ver cómo lo explico, que se cumplan, no, que se lleven a cabo todas las acciones de apoyo y eso a los niños de necesidades educativas, que muchas veces tampoco les dan todos los apoyos, aunque sí que tengan los recursos para hacerlas. Es verdad que los recursos son mínimos, pero muchas veces pues tampoco los profesores lo aplican y en la comisión sí que se puede tratar esos temas, porque luego en el consejo pues tampoco quieren que se nombre a ciertos profesores, pero en la comisión sí que lo podéis tratar y luego en el consejo se lleva a través de la comisión, no a través vuestro, porque como que ponen menos pegas. No sé si me he explicado bien y con esta voz que tengo me estáis entendiendo nada, porque yo me oigo fatal. No, tranquila, bien, se entiende bien. Que hay veces que es mejor llevar las cosas dentro de las comisiones que sacar nombres en el consejo, porque hay algunos profesores que se lo toman a mal, porque como solo queda en acta, pues no les gusta. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta sobre las comisiones? Parece que... Sí, yo tenía una pregunta. Sí, Si estas comisiones una no pregunta. existen, ¿es obligatorio crearlas? Sí, en el consejo escolar se tiene que crear. Por ejemplo, si os toca renovar ahora el consejo escolar, cuando entren miembros nuevos, normalmente en el siguiente consejo escolar, cuando se proclama el nuevo consejo, se nombran las comisiones y esas comisiones son las que son activas hasta la siguiente vez que toca renovar los miembros del consejo escolar. Y luego la siguiente pregunta. ¿Un mismo padre puede ser de varias comisiones? Concretamente, yo soy la secretaria del AMPA, miembro del consejo escolar y el representante de los padres de la comisión de convivencia, que es la que tengo claro que tenemos creada. La económica, la de comedor y la del 11, creo que no la tenemos ni creada. Entonces, el problema es que si pido crearla, tiene muchas papeletas de que nos toque a los dos padres que vamos a estar representando. Pero podéis estar en más de una comisión. Claro. Podemos, ¿no? Sí, Vale. sí, podéis. Como si queréis estar el mismo padre en todas las comisiones. Vale. ¿Y es obligatoria la presencia del profesor? Porque, por ejemplo, nosotros la comisión de convivencia es la secretaria del consejo, la secretaria del consejo y yo.
¿Tiene que haber también un profesor o no es obligatorio? Sí, tiene que haber un profesor. Mira, este es el colegio o instituto. De Ipso. Mira, pues mira, precisamente la normativa que se aplica dice textualmente, te voy a poner ahora el Real Decreto del año 96, dice que el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia en la forma que se determine en el reglamento del régimen interior, en la que al menos estarán presentes el director, el jefe de estudios y un profesor, un padre de alumno y un alumno elegidos por cada uno de los sectores. Las competencias están especificadas en el reglamento del régimen interior. La comisión de convivencia informará al Consejo Escolar, informará de todo lo que le encomiende y podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma y las competencias que determine el reglamento del régimen interior. Esto es el artículo 20. Lo pongo ahora mismo el BOE que es y el artículo 20 para las comisiones del Consejo Escolar en el chat para que lo tengáis a mano. Luego lo mandaremos a igual. Deciros además de esto que en secundaria existe la Junta de Delegados, que está formada por los delegados de cada curso y que es muy importante y muy interesante que los alumnos, en el caso de, pues por ejemplo, de los seis que nos estáis diciendo que son niños pequeños, pues que seáis los padres los que os reináis con la Junta de Delegados para que os transmitan las inquietudes o lo que ellos vean que está mal para que lo podáis llevar a consejo escolar. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos si queréis a las elecciones, a los consejos escolares, que sería el siguiente punto. Vale. Pues como ya os conté antes al principio, cuando el calendario electoral, ahora mismo el viernes tienen que estar constituidas las juntas electorales y del 4 al 7 de noviembre se tiene que aprobar el censo electoral y la fijación del periodo de reclamaciones a ese censo. Pues pongamos que falta algún padre o alguna madre que no esté incluido, siempre tienen que estar incluidos los dos padres. Hay centros, a mí me ha pasado, aquí en la zona sur pasa con frecuencia, que solo incluyen a uno de los padres, del que tiene los datos de contacto. Entonces no incluyen al otro. Tanto el padre como la madre, aun estando separados, aun estando divorciados, siempre que no haya nada legal que impida o que el padre o la madre haya perdido la patria potestad del menor, tienen que estar los dos padres y los dos tienen derecho a voto y a ser elegidos. Y se pueden presentar los dos padres de un mismo alumno, los dos padres, las dos madres, los dos padre y madre, que nos pueden decir, porque hay centros que dicen que si se presenta el papá no se puede presentar la mamá, o si se presenta el papá no se puede presentar el otro papá. No, eso es falso. Se pueden presentar los dos padres o dos madres o del mismo alumno y no pueden en ningún caso negar la participación ni en el censo, ni en las votaciones, ni en ser elegidos como miembros del consejo escolar. Perdonad, decir que el voto es directo, secreto y no delegable, pero sí que podéis votar por correo certificado, que muchos centros se niegan, pero es totalmente válido y legal. Tiene que llegar la carta antes de que se haga el escrutinio. En un sobre cerrado va el voto y fuera tiene que ir una fotocopia del DNI del papá o la mamá que quiere ejercer su derecho a voto, pero que no os cuenten milongas de que no se puede, porque sí que es válido, que muchos centros que se niegan al voto por correo. Y luego el escrutinio tiene que ser público, se tiene que proclamar en 24 horas después de la votación, y las AMPA podemos llevar un supervisor que esté el día de las votaciones supervisando que todo está bien, que muchas veces tampoco quieren, pero que sí que puede estar. Y normalmente les decimos que pongan un horario en que todos los padres puedan ir a votar, que sea partido por la mañana y por la tarde, pero nos encontramos con lo mismo, con que muchas veces pues solo lo hacen por la mañana porque ellos por la tarde no están. Entonces, pues bueno, esa es una lucha que tenemos, pero como AMPA
os animamos a que digáis a las familias que se impliquen y que si no pueden ir, pues que voten por correo. Perdona. Luego os vamos a hablar de los documentos claves del centro, que ya hemos estado hablando un poquito de ello. Y todos se aprueban en el Consejo Escolar. El proyecto educativo en el que se refleja la filosofía, los objetivos, las directrices del centro. Las siglas son PE. La concreción curricular, ahí se van a tratar las estrategias didácticas del centro, cómo van a ser los exámenes, cómo van a evaluar, el criterio evaluador que van a tener, el plan de convivencia con las normas de conducta y medidas para fomentar el buen clima escolar. En el plan de convivencia normalmente siempre hablan de alumnos y no de profesores. Yo siempre he dicho y lo he llevado a consejo escolar, lo que pasa que, bueno, pues no lo han aprobado pues porque los profesores normalmente votan en contra, que también se regule el comportamiento de los profesores, porque siempre hablan de las normas de convivencia de los alumnos, pero muy pocas veces de los... Pero bueno, que yo os animo a que lo llevéis y si tengáis suerte, pues que quede reflejado. Porque es verdad que hay veces que el comportamiento de los profesores pues no es el correcto. Y luego a la hora de poner una reclamación, si está reflejado en el plan de convivencia, es mucho más fácil que desde instituciones o desde la edad hagan un poco más de caso que si no está. Pero ya os digo que es complicado. Luego está el proyecto de gestión, en el que se ordena la utilización de los recursos materiales como humanos, el plan de atención a la diversidad, la paz, que es el conjunto de actuaciones para proporcionar al alumnado la respuesta más ajustada para sus necesidades educativas. Deciros que con la nueva ley, pues a cada alumno se le tiene que ajustar a sus características, es decir, no vale un plan universal que para todos los alumnos. En teoría tiene que ajustar el plan a cada alumno. En el 90% de los casos no lo hace, también os lo digo. Y luego el plan de acción tutorial, la paz, del que organizan el funcionamiento de las tutorías del centro, de los tutores, quién van a ser los tutores y cómo van a trabajar. Ay, Dios mío. Bueno, si quieres, te apoyo un segundito yo solamente para decir que en la PGA, la programación anual, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La organización y el funcionamiento del centro para cada curso, el tema de las extraescolares, el tema del calendario, de los horarios también, el objetivo de la mejora para el alumnado, los planes de actuación, las competencias, propuestas que se hacen de todo tipo, de todo color. Todo eso va recogido en la PGA, que puede ser, como decía Bernardo antes, un documento bastante denso y bastante extenso, que sería bueno conocer con antelación suficiente para poder trabajarlo y para poder aportar, sobre todo. Y como ha dicho antes Bernardo, todo lo que tengáis pensado hacer, aunque luego no lo hagáis, es bueno que esté incluido en la PGA, porque incluso los centros hay muchas veces que tampoco cumplen todo lo que hacen, pero para eso luego a final de curso se hace la memoria anual, que ahí sí que queda reflejado todo lo que se ha hecho, lo que se ha cumplido, lo que se ha dejado sin cumplir y por qué motivo, pero que si está aprobado en la PGA se puede hacer, y si no lo tenemos aprobado, pues es más difícil a veces. Para las extraescolares y las actividades de AMPA fuera de horario es ideal. Yo he llegado a meter natación, hípica, golf, ¿sabes? O sea que también me preguntaron, ¿y dónde vas a sacar los caballos? Pero bueno, eso ya es... Lo que te quiero decir es que tenemos a varias personas levantando la mano. ¿Le das paso, Fer? Sí, a ver, vamos a ver. Está ahora mismo, perdonar, está, a ver, ¿qué más sale? Sonia, que creo que ya habló antes, ¿no? No sé si es que ha dejado la mano levantada o quiere preguntar otra vez. No, perdona, será que se ha quedado la mano levantada, Vale. perdóname. María del Clara Campoamor, entonces. Buenas.
Pues, a ver, yo quería preguntar si se puede presentar como representante de familias el actual representante del AMPA. Y si saliera, en el caso de que saliera, dejar el cargo como representante del AMPA, que se presente otro, lo que sea, un poco por no dejar plazas libres en el Consejo. Pues no tenemos muchos padres que tengan intención de presentarse. Lo hemos dicho antes, María, que siempre os decimos que es bueno que como si os presentáis, por ejemplo, para ser electos alguien del AMPA, perfecto, pero que luego nombréis a otra persona, que no se quede en plazas y que nombréis siempre a un suplente. Pero incluso pongamos, aunque no tengáis nombrado suplente, que hoy tenéis el consejo mañana por la mañana y hoy el representante de la AMPA está como yo, griposo y asqueroso, y mañana no puede ir al consejo, ese mismo día, con un documento que diga que por motivos X, ese día en el consejo escolar va a estar fulanito de tal por cubrir la plaza del representante de la AMPA, no os lo pueden negar, aunque lo presentéis en el mismo día con una fotocopia del DNI y un documento escrito, os lo tienen que admitir. Pero no, yo me refería, por ejemplo, yo ahora soy la representante del AMPA, ¿vale? Sí. Y vamos a tener elecciones este año y hay 3 plazas para representantes de padres. Sí. Si yo me puedo presentar como representante de familias, no del AMPA. Perfectamente. Vale. Perfectamente, y en el caso de que seas elegido, luego el AMPA nombra a otro papá, otra mamá, otro representante del AMPA. Claro. El representante del AMPA puede ser cambiado todas las veces que se quiera. Vale, perfecto. He añadido respecto a la pregunta de los horarios, os he puesto la normativa también en el chat con el enlace a la legislación y el artículo correspondiente por donde dice textualmente que las sesiones, espérate, las reuniones del claustro de profesores del consejo escolar y las sesiones de evaluación se celebrarán fuera del horario lectivo, en horario en el que puedan acudir quienes deban asistir a las mismas, y la asistencia tendrá carácter obligatorio. O sea, que lo que dice es que se tienen que hacer fuera del horario lectivo, en horario en que pueden acudir las personas que tienen que asistir al consejo escolar. Y esto lo pone en las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa para este curso. Así que os he puesto el enlace a la normativa y si alguien tiene algún problema, pues se lo dais a vuestro centro y ala. Y que se lo expliquen al borreguero. Vale, muchas gracias. Maribel. Hola, buenas tardes. Soy del AMPA del Greenwich de Alcobendas y quería haceros una pregunta. Habéis dicho que con la nueva ley hay que proporcionar a cada alumno la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas. ¿Cuál es esa nueva ley? Yo es que de memoria no me la sé, te la puedo buscar porque salió el año pasado, pero ahora mismo... Pero bueno, te digo, básicamente la normativa, hay varias normativas, pero la verdad es que la respuesta ajustada, hay una parte que es el plan incluyo donde se detecta las dificultades del centro y también en las diferentes asignaturas referentes a los alumnos. No es un plan individualizado, pero sí es cierto que cada alumno tiene derecho a los ajustes razonables, que voy a ver si te lo encuentro y te lo cuelgo ahí también. Entonces, tiene que tener derecho a todos los... Pero ¿qué ocurre? Que si tú pides personal, te lo pueden negar perfectamente. Dicen que no te corresponde o porque siempre la solución está más allá. Es como si tú estás en un centro ordinario, la solución está en un centro preferente. Si estás en un centro preferente, la solución está en un centro de educación especial. Y cuando estés en un centro de educación especial, la solución estará en otro sitio. Pero la solución nunca está... O sea, nunca vas... Pelear por los profesionales necesarios para atender a los niños con dificultades, con necesidades educativas especiales, es una lucha constante que no se va a terminar nunca, me temo. Porque no te los ponen. O sea, es decir, aunque te lo pongan directamente incluso en el informe de evaluación psicopedagógica, que tampoco te declaran allí, normalmente te ponen el número de horas determinados. Eso te pone, no te suele poner necesita X horas de pedagogía terapéutica o X horas de audición y lenguaje, eso no te lo suelen poner. Entonces ellos pues te ponen menos horas de las que corresponden o
Y bueno, y luego tiene resoluciones como la 254 que ya establecían los criterios para derivarte incluso especial, si fuera así, aunque desafortunadamente está derogada. Pero Vale, bueno, es una gracias. lucha. Si necesitas algo, ¿de qué centro eras? Del Greenwich, de Alcobendas. Vale, pues te quiero decir que aparte de eso, también estamos colaborando ahora mismo. Hay una asociación que es para la Asociación de Familias Autistas, la AFA Autista. Pues justo es lo que necesitamos. Pues queremos, ahí se busca que hay una persona que precisamente tenga familia con necesidades educativas especiales, que represente a un centro en concreto y que transmita la problemática de ese centro, para hacer un grupo en común para tratar estas dificultades. Algo más. Vale, ¿me has dicho que es Asociación de Autistas? Si quieres, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues os voy a poner ahora mismo un enlace, ¿vale? De la Autista, ¿vale? Y lo pongo en el chat y a ver si luego lo podemos poner también en el resumen. Y os pongo un enlace para que podáis, se rellena un formulario y luego se envían un enlace, ¿vale? Pues buscamos, si se busca personas que tengan familias con necesidades educativas especiales o bien que tengan una involucración, que estén ya metidos en el tema por algún otro motivo determinado, ¿vale? No es, es para tratar estos temas en exclusiva, no es con criterio general, ¿vale? Gracias. Entonces os lo voy a poner ahora y ahora espera que encuentre el enlace y os lo pongo ahora mismo. Rellenáis el formulario y luego se os da acceso. A ver. No sé si hay alguien más que haya levantado la mano, Fer. Está la AMPA del CID, Gabriel y Galán, de Alcobendas. Sí, hola, ¿me escucháis? Buenas tardes. Sí. Hola. Bueno, mi nombre es Jorge y como decís, pues efectivamente del CID, Gabriel y Galán de Alcobendas. Bueno, estáis hablando un poco del plan del PGA, perdonad porque es que es la primera vez que me meto en el tema del consejo escolar y esto es una locura de siglas, normativas, decretos, leyes sí. y estoy empezando a querer ya salir antes de empezar, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a ver. Por un lado, la parte del PGA, yo sí que tengo la suerte, por lo que estoy escuchando, de que con un par de días de antelación, que tampoco es que sea mucho, pero bueno, sí me han aportado el PGA y estoy a ver si consigo empezar a leérmelo. Habéis hablado también un poquito sobre el tema de la problemática de las necesidades especiales. Y nosotros tenemos el problema al revés. El colegio detecta niños y niñas con ese tipo de problemas, lo detectan muy tempranamente, con muy poquitos años, pero los padres no quieren o no aceptan ese diagnóstico, ¿vale? Que dan a sus propios hijos. Entonces, nosotros lo sufrimos desde el AMPA también porque gran parte de esos mismos niños son los que luego apuntan a las actividades extraescolares de por la tarde. Entonces, el hacerse cargo de ese tipo de niños ya no es que hay que estar formados, sino que es que encima se los intentamos hacer ver a los padres y es imposible en algunos casos decirles, mira, tus hijos no es que necesiten ir a otro centro, a lo mejor este centro tiene que ponerte ciertos recursos para que tus hijos estén más apoyados o tengan todas las necesidades. ¿Hay alguna manera o algún canal o algún medio de que los padres entren en razón o por lo menos digan, joder, pues lo mismo sí que tenemos que hacer que ya no solo el psicólogo o psicóloga del centro o de Alcobendas vea a estos niños? Disculpar la parrafada, pero es que es un caso que es que los 5 o 6 con más necesidades, los padres son los que menos aceptan ese Bueno, vamos a ver, estado, ¿no? Claro, dependiendo de la edad. A ver, cuando estamos hablando sobre todo de detención temprana, sobre todo cuando es a menores de 6 años, sí, entonces hay un periodo de evolución que todavía no está determinado. Es decir, durante ese periodo se supone que el cerebro es más maleable y hay una gran evolución posible, sobre todo si se puede acceder a programas de atención temprana que desgraciadamente en la Comunidad de Madrid funcionan particularmente mal y hay una lista de espera terrible. Entonces, pero si aunque se den por privado, muchas veces no se puede saber hasta qué punto va a llegar un alumno, sobre todo en edades tempranas, porque la evolución todavía está pendiente. Muchas veces en los centros se propone la derivación a centros de educación especial, porque si hablamos de centros preferentes no veo yo que haya problema, pero sea centros de educación especial pero no se ha terminado de trabajar previamente con el alumnado, es decir, hay alumnado que puede presentar
determinados rasgos, sobre todo cuando en el periodo infantil, pero que pueden haber variado bastante cuando se llega al periodo de primaria. Entonces es importante trabajar con ellos en esa etapa antes de llegar a un informe que provoque una derivación. Los informes, en este caso, sí hacen los centros, y en este caso los centros hacen una evaluación psicopedagógica y hay una recomendación de modalidad de escolarización, que puede ser ordinaria con apoyos, en centro preferente, o bien puede ser a educación especial. Estas se pasan a la Dirección de Área Territorial, a un organismo que se llama la CTI, la Comisión Técnica Interterritorial, que él vuelve a hacer una reevaluación y en ese caso se hacen unos criterios de escolarización determinando la modalidad de escolarización que en este caso desde la Dirección de Área, desde la CTI, se hace del alumno. Esa derivación, pues lo que tú dices que pueden estar de acuerdo o no, pero si, por ejemplo, si la derivación es a educación especial, ya está recomendado y firmado de esta forma, lo que se les da a los padres si se niegan es una moratoria de 1 año. Entonces, durante ese año se hace una reevaluación del alumno y si al finalizar la etapa no se considera apropiado, incluso se llega a mandar a la familia a servicios sociales para que acepten esta evolución. También te digo que educación especial, o lo que es la EVO, no es una normativa que parece como si allí fueran a tener una gran serie de medios, pero tampoco es real. Por ejemplo, en un centro preferente de TEA, para el autismo de los normales de la Comunidad de Madrid, hay un aula preferente donde tienen un técnico en integración social para 5 alumnos. Sin embargo, en un colegio de educación especial tienen un técnico de integración para 50 o 60 alumnos. Tienen muchos menos profesionales de los que puedan tener en un centro preferente. Así que no siempre es la solución, no disponen de más profesionales por estar en educación especial. Sí disponen de otras medidas, pero no siempre es la solución. Sí, no, yo no. Es una problemática muy complicada de saber qué es exactamente lo que le conviene a un niño. Claro, es que ese es un parte del problema. A lo mejor los recursos sí que los intenta poner el colegio, incluso lo que comentas. Han llegado a hacer a lo mejor el informe, se lo han pasado a los papás y los papás no han cedido o no están de acuerdo o tal. Y además son en edad temprana, que ese es el mayor de los problemas. Entonces, yo desde el AMPA o desde el Consejo sí podemos ayudar en algo más. Ya no por ponerles delante delante del papel a los papás y decirle, mira, macho, es que de verdad, tu hijo tiene un problema y tenemos problemas pues puede ser porque no haga caso. Porque, vamos a ver, te quiero decir que yo lo he vivido, que soy AMPA, he sido AMPA muchos años y en un colegio muy grande, el colegio más grande que hay fuera de lo que es Madrid Capital. He tenido alumnos de todo tipo y es cierto que los niños de infantil, sobre todo estamos hablando de las primeras etapas, la evolución está por determinar. Incluso los orientadores que se atrevan a hacer un informe ya directamente, creo que pecan un poco de adivinación. Eso es mi opinión personal. En cuanto a que nos tocan las extraescolares y no lo comemos, eso me pasó a mí desde el primer día. Dije yo, esto no sé cómo atenderlo. Me fui directamente a mi directora y dije, oye, ¿qué coño hago yo ahora? Y es cierto que es un problema que nos vamos a encontrar. Lo que solucioné fue metiendo empresas que fueran capaces de atender a este alumnado, que no es siempre fácil porque no todas las empresas son capaces y muchas de las empresas no quieren saber nada del tema. Incluso empresas municipales te los expulsan. Pero la obligación nuestra como AMPAs es intentar atender a todo el alumnado y sobre todo... es que no queremos tampoco hacer eso, no queremos hacer rechazo porque podemos poner unas bases que no queremos poner como AMPA. Exacto. De hecho, hemos cambiado totalmente, los miembros del AMPA ha tomado otro camino totalmente AMPA, están muy contentos, pero claro, no queremos meter la gamba ni mucho menos. Pero no, vamos a ver. Pero las empresas tampoco, o sea, es de verdad que las extraescolares, las empresas tampoco tienen un personal específico para ese tipo de... Al final nunca vas a poder conseguir que todas las empresas que estén funcionando en tu colegio, si tienes unas extraescolares más o menos amplias, te den ese servicio. Pero tal vez puedas conseguir que tengas alguna que sí te cubra todo. En mi caso particular tenía un profesor de karate, una escuela de karate que sí que daba para karate y entonces me servía para todos. Entonces esa era la alternativa para alumnos que eran rechazados de otras empresas, pero no eran rechazados por el AMPA. El AMPA les dábamos las alternativas que estaban en nuestra mano.
Pero es cierto que hay muchas veces, sobre todo empresas que no controlábamos, empresas que nos obligaban los ayuntamientos a meter o lo que fuera, que allí hacían lo que querían. Pero es cierto que al final tienes que intentar buscarles alternativas, que no es fácil. O sea, que yo es lo primero que te digo, que no es fácil porque hay pocas empresas que estén dispuestas. Ya no solo por las actividades extraescolares, que es otro problema, pero Sí. joder, es que a nivel escolar, la directora en este caso está muy encima de, joder, es que es verdad, es que tienen ciertos problemas, pero es que los papás es que no dan su brazo a torcer. Entonces, estamos atados de pies y manos. Pues Bueno, de todas maneras también te digo que si yo estuviera en su lugar, en el caso de, por ejemplo, de alumnos, sobre todo en las primeras etapas, yo entiendo que hay muchas veces que las evaluaciones hay que intentar trabajar con esos alumnos todo lo que se pueda en estas primeras etapas. En cambio, pasarse a Evo no van a tener tantos medios de apoyo como parece que puedan tener. Es decir, siempre parece que en educación especial van a tenerlos. Tal vez el recurso óptimo para algunos de ellos sea el aula de apoyo extenso, lo que se conoce como aula TEA, pero eso ya depende de cada alumno. Y luego es cierto que también, yo que he trabajado mucho sobre el tema, es cierto que muchas veces se deriva a los alumnos antes de tiempo, que ese es el problema que tenemos más común. Hay alumnos sobre los que se puede trabajar más y que a lo mejor son alumnos que deberían de ir a educación especial, que es adecuado para ellos, ¿sabes? Yo me quiero apoyar en profesionales porque no tengo ni pajolera idea, ni mucho menos del asunto. Entonces, yo no quiero tampoco de que un profesional diga, oye, no, hace falta un aula TEA porque este niño le tiene que ir a TEA. No, vamos a ver. Hay que ver. Blanco o negro. Claro, al final muchas veces al alumno lo conoce mejor, a lo mejor el profesional que hace terapia con él individualizada y ve un poco los potenciales, que el profesor que no tiene una formación tan específica y que trabaja con 20 niños más. Entonces, claro, lo tiene más complicado. Y en cuanto a los orientadores, pues bueno, hay orientadores magníficos que pueden establecer programas de desarrollo fantásticos y orientadores pues que están más limitados en sus conocimientos y que no alcanzan a poder dar soluciones. Entonces, nosotros al final no tenemos que meternos en qué quiere la familia, porque al final nos metemos nos metemos en un tema que no vamos a controlar. Eso es lo primero. Nosotros no somos conscientes exactamente del potencial del alumno, porque a no ser que lo conozcamos por algún motivo o tengamos referencias o conocimientos por otra parte. Pero efectivamente los alumnos al final las referencias nos pueden venir o de la familia o del centro. Pero nosotros en este caso nuestra posición tiene que ser de apoyo a la familia porque somos las AMPAs, somos las sociedades de padres y madres. Totalmente de acuerdo. Entonces al final lo que ocurre es que al final, claro, tú te encuentras con que tienes que dar una serie de servicios y no tienes medios para hacerlo. Y eso es lo que nos pasa también muy habitualmente. Y a mí me ha tocado muchas veces hacerme cargo personalmente de alumnos con necesidades educativas especiales porque llegaban y el profesor decía, yo no puedo con él y me los quedaba yo y a mí no me daban problema. Pero si yo no tengo ni idea, ¿por qué a mí no me dan problema y tú no puedes con 6 niños? Es que dices, pero si encima te están pagando a ti y yo no cobro un duro. La cuestión está en que realmente con el tema de la inclusión es un tema muy complejo y al final lo que sí que hay que intentar siempre es trabajar todo lo posible con el alumno. Y el que tiene que trabajar es el centro, que parece mentira que tengamos que ser nosotros, pero es el centro el que tiene que poner medios a disposición del alumno. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Pues depende. Si el alumno tiene un trastorno de conducta y es lo que nos está provocando que a lo mejor los otros alumnos se sientan rechazo hacia él, existe una figura que es el técnico 3 o el TIS que puede solicitarse a la consejería. Últimamente están muy reacios a darlo, pero tienes una persona de apoyo que puede ayudar a ese niño a integrarse y a acompañarle sus actividades sin que suponga un problema para el resto del alumnado. En cuanto a las evaluaciones, pues ya tiene que hacerlas el centro y supervisarlo la CTI. Ya no pasaría por ti. Y luego si los padres no lo aceptan, pues eso ya están en su derecho perfectamente de hacerlo. Además, te digo una cosa. No, claro, a ver, sí, yo sé que están en su derecho. Y aquí como has comentado, es que las actividades extraescolares no las comemos los papás que están en el AMPA. Claro, y bueno. Es un problema de doble filo. Está muy bien ayudar, te lo digo. Y yo el problema principal lo he tenido con alumnos, con otros, ya no, por ejemplo, con el autismo, que es una cosa muy común, sino con problemas de diabetes incontrolada en niños muy pequeños. Que claro, tú te encuentras con un alumno que no sabes, no tienes medios para controlarle y sé que muchas veces no es fácil proporcionar esos servicios, pero te tienes que buscar la vida. Es que al final no te queda más remedio. ¿Y cómo lo haces? Pues no lo sabes. Pues yo he llegado a buscar enfermera pidiendo subvenciones, pidiendo ayuda a los ayuntamientos, he ido a la data, a la consejería, pidiendo una enfermera porque tenía un niño que le daba algo y se me iba a morir ahí delante. ¿He conseguido algo? Pues no.
pues no lo he conseguido. Al final, ¿cómo se ha solucionado? Pues porque el niño ha crecido y el problema se ha solucionado él solo, porque el niño ya se autorregulaba. Bueno, se sabía regular o controlar, pero no porque yo haya conseguido nada. Al final lo que podemos hacer es luchar las cosas, pero los resultados no dependen de nosotros. Joder, qué chapa estoy dando. Por favor. Gracias, Bernardo. Sí. Nada, yo también, que me lía también. Ya, Pasamos muchas con- gracias. Sí. Vale, está Maribel, que ya ha hablado antes, ¿no? Marta Mayano. ¿Está Marta? Bueno, si no, Luisa, de la AMPA del Ciudad de Los Ángeles. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta en relación a la... ¿Me escucháis? Sí. En relación a la responsabilidad legal del AMPA durante las extraescolares. Porque hoy hemos tenido consejo escolar y nos ha recordado la directora que en el AMPA somos los custodios de los niños mientras están haciendo las actividades extraescolares. Ya no sería el colegio, sino seríamos el AMPA. ¿El AMPA es el responsable? O sea, quiero decir, si ocurre algo con un menor o alguien, por ejemplo, un profesor, un monitor de una empresa que ha contratado el AMPA, entrega al menor a un adulto que no es el responsable de ese niño, si se equivoca, pasa algo, sería el responsable el AMPA, el equipo directivo del AMPA, el monitor de la empresa, ¿sabéis algo de eso? A ver, seríais responsables todos. Todos. O sea, porque de hecho cuando la cesión de espacios para hacer las actividades se concede al AMPA, aunque tú luego subcontrates a otras empresas o hagas convenios de colaboración o la fórmula que esté inmerso conveniente. Pero si el monitor, si imagínate que tú metes un monitor y ya no que se equivoque de niño, que eso puede pasar. Imagínate que metes un monitor y abusa de un niño. Pues si no le has pedido el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales, pues vais los dos de la manita a la cárcel. Vale. Así que Sí, sois sí. responsables los dos. Es cierto que nosotros tenemos unos seguros de responsabilidad civil que a través de las confederaciones, pues bueno, pues que normalmente os cubren la responsabilidad legal y todos estos problemas. Pero no os cubrirían, por ejemplo, la responsabilidad de otro tipo. Por ejemplo, la responsabilidad de un seguro, no es un seguro de accidentes. Imagínate, por ejemplo, que esto es un caso que nos habrá pasado a muchos, pues que en una actividad, por ejemplo, patinaje o karate, de un golpe a un niño se le mueven los dientes y necesita cirugía maxilofacial. Pues eso no te lo cubre el seguro de responsabilidad civil. Y a lo mejor es una operación que cuesta 3.000, 4.000 euros. Pues puedes Ya. estar bien seguro que te van a demandar. Ya. Y entonces, pues bueno, pues ahí ya nosotros tendríamos la responsabilidad legal y nos pagaría el seguro, ¿vale? Pero en todo caso, lo ideal es que se ponga un seguro de accidentes para cubrir estas actividades y las actividades que entrañen en un riesgo, que la empresa los aporte. Nosotros sí somos responsables de lo que contratamos. Y sí es cierto que las empresas solamente tienen obligación de presentarnos un seguro de responsabilidad civil y unos certificados de antecedentes penales negativos por delitos sexuales. Y ya está. Bueno, y más luego Vale. también unos certificados de estar al corriente Sí, con sí. las obligaciones de los Sí. trabajadores. Y ya está. Y punto. Eso es Vale. todo lo que nos pueden presentar. Pero luego, pero si no nos lo presentan, ya culpa ya es nuestra. Ya. Vale. Bernardo, Pues ¿el muchísimas seguro de accidentes no lo tienen que presentar las empresas? Sí. Sí, sí, es lo que acabo de decir, que los seguros de accidentes los tienen que No has presentar las dicho de empresas. responsabilidad, has dicho de responsabilidad No. civil. Vamos, perdona, es cierto, Vero. Aquí vamos a dar la vuelta. Nosotros solamente la obligación, lo que dice la ley, es que nos tienen que presentar seguro de responsabilidad civil. No dice nada de accidentes. El de accidentes lo hemos pedido siempre nosotros porque pasaban estas cosas. Ya. Pero no, porque al fin y al cabo, como contratas, pues se lo exiges y dices, pues tienes que pasar por este aro o no entras. Pero has visto que sabes de sobra que hay muchas empresas que no funcionan así. Y luego pasa lo que pasa. Obviamente, como dice Bernardo, a la hora de contratar, ya que vosotros contratáis, exigirles el seguro de accidentes porque muchas empresas no lo tienen. Para actividades que sean susceptibles de que pase. Por ejemplo, en una actividad de pintura, pues no es imprescindible. Pero vamos, pero si vais a dar karate, judo, patinaje. Sí. Necesario, sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues si queréis ya no hay más preguntas, seguiros, pero yo entiendo que son las anteriores, que ya estaban hechas. Perdonad. Sí. Sí. Cuando me ha tocado, no he conseguido quitar el micro y soy Marta y no he podido hacer la pregunta. No sé si... Marta, vale, perfecto, pues hazla. Soy de la Andrea Casamayor, pertenezco al Consejo Escolar y también soy al AMPA.
Y quería preguntaros, éramos CEIP y ahora somos CEIPSO. Tenemos este año un aula más de secundaria, primero de la ESO. Y con esto nuevo que han sacado, se va a formar, se disuelve el consejo escolar actual y se forma un nuevo consejo. Este nuevo consejo, según ha dicho la consejería, es según es en los institutos. Con lo cual, en lugar de ser 5 padres o madres, pasamos a ser solo 3 y entran 4 alumnos. Y también aumentan los profesores de 5 a 7. La pregunta es, ¿esos alumnos de qué cursos deben ser? Porque lo que ha publicado la Comunidad de Madrid no lo aclara. Pueden ser desde primero de la ESO. Está en la normativa que le he puesto antes por ahí de los consejos de secundaria, que organiza la educación secundaria del año 96. La he puesto en el chat, pero creo que os la mandaremos luego los resúmenes. Pero es que en esa normativa habla de alumnos, no especifica que son de secundaria. Obviamente son de secundaria porque ya, están porque Sí, no tienen que ser de secundaria, tienen que tener más de 12 años. Ah, y ahí pone que tienen que tener más de 12 años. No sé, te lo tengo que revisar, pero sé que era así. Tendría que buscarte exactamente, pero estoy convencido de que en alguna normativa pone que tienen que ser a partir de 12 años y de primero de la, o sea, a partir de primero de la ESO. Porque esa normativa era de los institutos. Te lo reviso y te lo pongo ahí el artículo determinado. ¿Y se puede hacer algo con esto que han hecho? Estoy segura que hay más CEIP, que ahora son CEIPSO, que yo entiendo este cambio cuando te estás en un CEIPSO completo, un cuarto de la ESO, pero es que no, o sea, no es representativo, es una clase de ESO frente a, o sea, es una unidad. Y el año que viene tendrás otra y ya está. Sí. Pues eso yo entiendo que a lo mejor sí convendría que si hay más gente y más CEIPSO se están de acuerdo, pues podríamos plantear una reunión con el consejero de Política Educativa, con Borreguero, discutir el tema y ver cómo planteamos cambios. Nosotros por nuestra parte lo agradeceríamos. Pues yo si estoy de acuerdo, si yo creo que con que nos enviéis un mail, los que queráis, bueno, los que pertenecéis a Confaba, porque nosotros los que estéis con otra confederación, pues que mejor os hagáis con vuestra confederación. Pero, de hecho, enviamos una consulta hace... Sí. De hecho, la llevamos. O sea, que lo que no se habló en aquel momento era del tipo de consejo escolar, porque esto ya viene de antes. Es que yo, por ejemplo, lo he mencionado antes, que yo fui CEIPSO en el 2015. Entonces, esta normativa ya era así de antes. No ha cambiado. Lo que sí que es cierto es que si queremos ahora mismo, lo que se ha cambiado son las condiciones del CEIPSO, que antes contemplaba los 4 cursos de la ESO, como sigue pasando en las zonas rurales, aunque vosotros no sois zona rural, porque Paracuellos es grande. Entonces, pero solamente os van a meter 2 cursos. No os van a meter los 4. Efectivamente, es que nunca va a ser representativo, o sea, ni siquiera al inicio. Porque de todas formas, si cuando nace un colegio vas metiendo consejeros poco a poco según van creciendo las unidades y así está en la normativa, es que no cabe en ninguna... Claro, es que además son 4 alumnos de la única clase que tenéis de eso. Claro, lo ha mencionado también la madre antes. Por eso empezó preguntando lo de los alumnos. Entiendo que un niño de 3 años no, o a lo mejor de primero no, pero quinto, sexto, incluso cuarto de... Creo que luego lo reviso, pero es que, claro, la normativa de participación del alumnado solamente se contempla a partir de secundaria. Antes no participan. Entonces, ahora lo reviso. Es ¿Perdona? que, o sea, lo que está mal hecho es ese cambio de un CEIPSO empezando, o sea, ni siquiera completo y encima que en principio está aprobado solo hasta segundo de secundaria, que nos metan en un consejo la misma formación que... Claro, cuando no va a ser nunca un CEIPSO completo, va a ser solamente parte de la secundaria obligatoria. Claro, es que realmente le están quitando representación a primaria, porque de las familias de primaria solo podemos entrar 3. Y una de ellas es el representante del AMPA, con lo cual por elecciones solo 2. Claro. Y de una porción muy pequeña del alumnado están representados por 4 alumnos. No claro, es representativo. Claro, representan a la única aula que tenéis de eso. No es representativo, es que ni siquiera cuando estemos llenos, o sea, cuando lleguemos a segundo de la ESO, que es lo que en principio está aprobado, va a ser representativo. Pero vosotros seréis línea 2 o 3, ¿no?
Cuando éramos CEIP éramos línea 4, ahora que somos Ya. CEIPSO, pues no tengo muy claro. Pero claro, es decir, pero seguís teniendo línea 4 en casi todas las, casi todos los No, niveles, o sea, ¿no? realmente no hay, en ningún curso hay 4 líneas. Tenemos ahora Ah, mismo 2, 3. sí, y de 3 solo está primero de primaria, que ha empezado este año, y cuarto de primaria. El resto son de 2. Incluso, pero son 40 alumnos y entonces eso luego cuando pasen, las aulas de secundaria son de 25, o sea, tendrán que abrir 2 unidades. sí, esperamos. Es que el sexto de primaria era una única unidad, entonces ha pasado a secundaria con una unidad y no ha habido más. Claro, es de momento, pero que de todas maneras da igual, porque al final lo que estaba mencionando antes, que yo creo que eso sí que podemos plantear una reunión y ver cómo verlo ahí con un borreguero e intentar ver los mecanismos para cambiarlo. Porque eso Vale. puede ser largo, pero Imagino. pero para llevarla al mecanismo legal y no dar pasos tampoco en falso. Hablamos con Sí, él un sí. poco, que nos digan un poco cómo enfocarlo. Y a ver, porque es cierto que la normativa de secundaria ya viene determinada, no es autonómica, sino que es nacional. Entonces tenemos que ver un poco a qué nos enfrentamos y lo evaluamos completamente. ¿Vale? Porque De ahora acuerdo. mismo estamos un poco, no habíamos pensado en recurrirlo, pero no hay problema. Pero tenemos que saber primero qué tenemos que hacer y a qué y revisar bien cuál es la normativa que se está aplicando para poder ver cómo lo recurrimos. Completamente de acuerdo. Vale, pues os escribimos. Os lo Vale, agradecemos perfecto. mucho. Muy Muchas bien. gracias, Bernardo. Bueno, pues yo si queréis podemos ir terminando, salvo que tengáis más preguntas, más cuestiones. Vamos ya para las 2 horas de formación. Y bueno, recordar a todos que si tienen cualquier duda o eso, que también nos pueden escribir. Efectivamente, efectivamente. Hay preguntas que están en el chat que hace Ah, hay unas cuantas preguntas. pues, A ver. Si queréis os las digo. Elena del Blas de Otero consulta si tras aprobar la PGA en el Consejo de la AMPA puede puede solicitar incluir alguna actividad más. una vez que está aprobada la PGA no lo van a incluir. Antes Pero- de ser aprobada sí, pero una vez que esté aprobada no, normalmente no lo quieren incluir. Vale. Otra pregunta de Beatriz Díaz dice que alguna vez el director en alguna ocasión le ha dicho que como presidente en el caso de empate su voto vale doble. Sí, es verdad. Consulta. Por regla general, en todos los órganos colegiados funciona así. Sí. Otra consulta en la misma persona, si se pueden cambiar a mitad de curso a personas que se hayan ido de la AMPA como representante. Sí. Sí. Está por ahí puesto el enlace que sí se puede. El AMPA puede cambiarlo en cualquier momento, como si lo quiere cambiar 20 veces a lo largo del curso, informándolo debidamente a la presidenta, al presidente del consejo, al director. Puede cambiarlo las veces que quiera y cambiar los sustitutos, porque es un órgano que decide quién va allí, es directamente el AMPA. Incluso, Y- pero respecto, decía que respecto a lo de si no dejan cambiar al miembro del AMPA, que lo tienen que dejar, pero hay directores que a lo mejor son un poco así, pasarlo por registro, que quede registrado, no se pueden negar. Vale. Otra tercera pregunta, familias que no estemos en el consejo, ¿podemos acceder a la PGA y a la memoria de final de curso? Tienen que estar publicadas en la web del centro. Es lo que dice Raquel, tiene que estar obligatoriamente publicado en la web del centro, la PGA, el PLEC, el proyecto educativo, el plan de convivencia y el plan Incluyo. Vale, pues creo que no se me ha escapado ninguna del chat. Bueno, pues si queréis, tras 2 horas de formación, si queréis podemos dar por terminada la charla. Tenéis en nuestra página web, en confapamadrid.org, tenéis toda nuestra información, tenéis nuestros datos de contacto para escribirnos, tenéis los canales de Telegram, de Instagram, tenéis todo, correo, teléfono, todo y nada, pues daros las gracias también por haber estado aquí esta tarde. También sobre todo por vuestra participación también en las preguntas, que también nos vienen bien a nosotros también para
para ponernos al día. Y no sé si quieres comentar algo, Bernardo, Ana, Espe, Raquel. Yo nada, perdonar porque me enrollo a hablar y no sé parar, lo siento. Yo sobre todo pediros perdón porque estoy con una voz asquerosa y eso, que espero que no os haya dado mucha tabarra con mi voz así. Ningún problema. Bueno, pues entonces lo dicho, daros las gracias y nada, ya os iremos avisando de las siguientes formaciones. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias.